laboralista, estoy en la unión local, soy compañera, también afiliada, como ha dicho José, y bueno, soy la abogada del SAC aquí en la provincia, entonces me dedico a asesorar, pero también a litigar, que es lo que más me gusta. La idea del programa, que la hemos elaborado entre los dos un poco, ha sido la de que todo el mundo, todos los que estemos hoy aquí, sepamos asesorar a una persona que llega a las oficinas sindicales con algún tipo de problema laboral y podamos darle una solución antes de que se pueda derivar a un abogado, lógicamente. Pero no solo para eso, sino para que todos sepamos también cuáles son los derechos laborales que tenemos básicos y cuáles son las actuaciones que hay que tomar delante de un problema, y que nadie que acuda a nosotros, porque tenemos una responsabilidad sindical lógica, que es la de que todos los trabajadores consigan la defensa de sus intereses y sus derechos, pues que todo el mundo tenga una solución, ¿vale? En principio traigo un convenio que vamos a ver luego al final, porque lo básico y lo fundamental es que sepamos ver un convenio, que no nos den miedo los convenios. Todos los trabajadores dentro de cada uno de su sector tienen derecho a tener su convenio y conocérselo y sabérselo, y que nos podamos manejar con él, porque el Estatuto de los Trabajadores es una norma básica, pero esas normas básicas se mejoran normalmente, otras veces no, en los convenios colectivos, y es interesante saber cuál es el convenio colectivo de aplicación y cuáles son las normas que van a regir esa relación laboral que tiene el trabajador o la trabajadora con la empresa. Esto lo vamos a ver después. Como veis en el documento, hay una serie de bloques. Voy a empezar un momentito por el final, que son los efectos de qué documentación es la que vamos a necesitar para iniciar cualquier expediente, que sea judicial o no lo sea, ¿vale? Entonces, la vida laboral es un documento que siempre vamos a pedirle a la persona que venga a asesorarse con nosotros, contrato de trabajo, las nóminas, pero no solo. Ahora mismo hay un montón de herramientas que tenemos en nuestros móviles que no se suelen requerir así de primeras, pero son fundamentales. Por ejemplo, los grupos de WhatsApp que se hacen dentro de los centros de trabajo son esenciales. Hay una información valiosísima. Normalmente tenemos los cuadrantes de trabajo, que es muy importante y lo vamos a ver sobre todo aquí, con el tema de las horas extraordinarias que se hacen en hostelería, solo, pero bueno, en hostelería todos sabemos que con contratos de 2 o 4 horas hacemos jornadas de 16, o sea que en esos grupos tenemos también cualquier cambio que se pueda hacer dentro de esos cuadrantes y, en fin, una serie de cuestiones como puede ser la entrega de dinero en mano, cuáles son los salarios reales, etc. También valen las grabaciones, ¿vale? Cualquier medio de prueba que esté prohibido por la ley. Incluso diría que en lo social hay un poco de laxitud en cuanto a lo que pueda ser vulneración de derechos fundamentales, porque yo puedo aportar en un juicio una grabación que yo tenga con mi jefe donde me reconozca cosas. Hay que llevarla transcrita, pero son una fuente de prueba buenísima y normalmente suelen ser decisivas en algunas situaciones. Así que eso también. Por supuesto, la carta de despido, la carta de modificación sustancial, lo que nos haya comunicado la empresa con lo que nosotros no estemos conformes, la sanción, lo que sea. Normalmente, de lo que yo tengo visto, es que cuanto peores son las condiciones de una persona en su trabajo, la reclamación se estira hasta el último momento, y cuanto peor es esa situación, llegamos a trabajadores y trabajadoras que solo vienen a reclamar cuando se ha extinguido la relación laboral y nos encontramos en un despido. Cuando esos trabajadores y trabajadoras tienen una mejor situación, es cuando se plantean otra serie de circunstancias, como puede ser, oye, yo tengo derecho a mi hora de lactancia, o tengo derecho a mi maternidad, o tengo derecho a mis vacaciones a los 15 días cuando yo pretendo y la empresa no me ha dado contestación, y ya se plantean otra serie de circunstancias, una modificación sustancial. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es hacer un recorrido por todas esas situaciones que se nos van a dar. Y sobre todo, cuál es la situación que nos ha quedado tras la reforma laboral. Vais a ver en el bloque número 1 que vienen los tipos de contratos que hay. Lo primero que vamos a ver siempre es qué contrato tenemos nosotros o qué contratos tienen el resto de trabajadores. Se decía que había una multitud de contratos en España, que era un desastre, que era muy farragoso el tema, y con esto se ha intentado circunscribir el tema de los contratos a 4 contratos. Yo ni siquiera considero que sean 4 tipos de contratos diferentes, ¿vale? Porque el contrato indefinido y el contrato fijo discontinuo no dejan de ser lo mismo, y ahora hablaré de cada uno de ellos por separado. En mi opinión, lo que se ha tratado de hacer es que había una situación absolutamente fraudulenta con la contratación temporal a la que nunca se le metió mano, no solo con los contratos de obra o servicio, que son los que se han eliminado, sino también con los contratos, y mucho más, con los contratos eventuales por circunstancias de la producción.
y como nunca lo atacaron y en el SEPE podían tener allí ristras de contrataciones sucesivas con un solo día entre un contrato y otro y podían tener un trabajador 20 contratos sucesivos sin que sonase ninguna alarma, pues eso es lo que ha llevado a que se haga esta reforma en cuanto al número de contratos que pueden estar operativos y al tema de que la presunción de que toda la contratación ahora mismo es indefinida o esa prioridad que se tiene con los contratos indefinidos. Los contratos hoy por hoy son el fundamental, el principal, entre comillas, porque luego vamos a ver que por sectores no están así, pero sería el contrato indefinido. Realmente hay una presunción en el Estatuto de los Trabajadores de que cuando un contrato, por ejemplo, no se haya formalizado por escrito, ese contrato es un contrato indefinido, porque los contratos temporales tenían por fuerza que suscribirse por escrito. También cuando un contrato temporal había sido suscrito en fraude de ley, ese contrato también era indefinido, o sea que lo único que hemos hecho es darle un nombre a toda esa situación que realmente uno acudía a una inspección de trabajo o acudía a un juzgado y no podían hacer otra cosa más que darnos la razón, efectivamente su contrato es indefinido y es lo que había. Pues ahora nos encontramos con esa situación, con la de que casi todos los contratos que se suscriben son indefinidos y con un subgénero de contratos que es el de los fijos discontinuos, que es también un contrato indefinido. Por eso si veis en la segunda página, lo he puesto por anverso y reverso, ¿vale? Porque hay que ahorrar un poquito de papel. Si veis aquí veis que hay 4 tipos de contratos diferentes, ¿vale? Vale. El contrato de los fijos discontinuos es el contrato de determinados tipos de sectores en los que se desarrollan trabajo por campañas o por temporadas. Por ejemplo, la hostelería, pero no solo. Agricultura, pesca o las promociones de productos para las navidades, todo eso lleva a que son necesidades de trabajo muy concretas en el tiempo. El fijo discontinuo era cualquier trabajador temporal con una sucesión de contratos para una campaña concreta, ¿de acuerdo? No siempre se habían formalizado tampoco por escrito. Entonces, ahora sí que tenemos esa condición, pero en esos determinados sectores tienen la posibilidad de hacer contratos temporales también, que ya no son por otro servicio determinado, son solo los eventuales, los contratos eventuales de toda la vida. Es decir, porque hay una carga de trabajo que hace que un bar necesite un trabajador durante un periodo de 6 meses, que es el máximo que ahora se puede tener un trabajador temporal. Hay otra forma de contrato temporal ahora mismo, que es lo que antes teníamos con las interinidades, la sustitución de un trabajador por otro. No hay una vinculación de ese trabajador a ese puesto de trabajo ni se va a poder quedar con él. Cuando esa persona se reincorpora a su puesto de trabajo o ese puesto de trabajo salga a oferta pública, ese trabajador interino va a perder el puesto de trabajo que tenía hasta ese momento. Y luego tenemos el cuarto tipo de contratos, que son los contratos para la formación y el aprendizaje y los contratos en prácticas, que como todos vosotros sabéis, pues ahora son los grandes focos donde existe esa gran precariedad, que a la gente que está estudiando, acaba de terminar sus estudios, pues se les somete a unas condiciones de trabajo que son absolutamente inaceptables. Hace muy poquito José y yo hemos visto un tema bastante tremendo en realidad y bueno, no sabemos cómo va a resultar el tema, pero sí consideramos que puede haber una contratación en fraude de ley. Si nos encontramos, por ejemplo, que con los contratos en prácticas tenemos una limitación temporal de 3 a 12 meses y con los contratos para la formación de 6 meses a 2 años, cuando esto lo hemos superado con creces, tenemos que entender que esa persona realmente no ha sido contratada para mejorar su formación y poder luego ser una persona más formada en un puesto de trabajo al que pueda acceder a continuación, sino que está sustituyendo a un trabajador normal, ordinario, pero claro, la empresa se está ahorrando totalmente el salario, porque nos encontramos con que estas personas ni tan siquiera reciben un salario, sino que reciben una gratificación y no tienen absolutamente ningún tipo de derecho laboral. Ni cotización, ni nada. Y también en lo de formación y aprendizaje podemos ver que si se supera el umbral del 65% el primer año en cuanto a la jornada de trabajo y el 85% a partir del segundo año, también nos encontraríamos con que estamos en fraude de ley, porque lógicamente si tú tienes acotado ese tiempo para que te permita continuar con tus estudios y tu prestación en tu formación y te lo impide la actividad laboral que estás desempeñando, pues lógicamente estamos hablando también de un contrato que estaría en fraude de ley.
Así que eso es en cuanto a los tipos de contratos que nos vamos a encontrar. Como decimos, los contratos indefinidos, los contratos temporales, que ahora tenemos limitados a esos eventuales por circunstancias de la producción o a los contratos de sustitución de un trabajador por otro, los de formación y aprendizaje, prácticas, y los trabajadores fijos discontinuos, que es una relación también indefinida. En la tercera página, un poquito de agua puedo yo hacer, en la tercera página vais a ver un documento que a mí me resulta muy práctico, porque cuando vemos la vida laboral, si os acordáis que lo primero que he dicho que tenemos que pedir a un trabajador es su vida laboral, porque vamos a ver si realmente existe esa concatenación de contratos temporales que nos llevan a esa condición de fraude, o en fin, todas las circunstancias están dentro de la vida laboral. Mirad en la página 5, arriba, viene un extracto de una vida laboral. Muchísimas gracias. Un extracto de una vida laboral, ¿vale? Os voy a decir las cosas que tenemos que tener en cuenta para conocer la concreta circunstancia que tenga un trabajador o trabajadora únicamente viendo su vida laboral. Lógicamente he borrado las partes de las que dicen datos personales del trabajador o trabajadora que sea propietario de esa vida laboral, pero nos sirve para ver el ejemplo. Si observáis, tengo que poner las gafas porque la presbicia no me deja. Si os fijáis, hay una columna en la que aparece CT, ¿vale? Y tiene un número debajo, en este caso tenemos el 502. Con esta hoja que os doy, que os ocupa los folios número 3 y 4, tenéis todas las numeraciones de todos los tipos de contratos. En la primera página viene lo que son los contratos indefinidos y en la segunda los temporales. Viendo el 502, vemos que esta persona tiene un contrato de duración determinada a tiempo parcial, eventual por circunstancias de la producción. No sé si lo podéis ver, pero en la numeración que encontramos aquí, si la buscamos en ese cuadrante, sabemos perfectamente cuál es el tipo de contratación que se ha articulado con ese trabajador. El siguiente apartado, como podéis ver, donde pone CTP, viene un porcentaje. Ese porcentaje es la jornada ordinaria que tenga esa persona. En este caso, estamos hablando de una jornada del 60%, ¿de acuerdo? O sea que tenemos que ir parcial, lo hemos visto en el 502, y tenemos el tiempo de duración de la jornada de trabajo de esa persona. O sea, solo con una vida laboral, ya nosotros vemos cuál es la antigüedad real de esa persona, qué tipo de contrato tiene y cuál es su jornada. ¿Y la GC qué es lo que es? Ahora, el grupo de cotización. Exactamente, ese es el grupo de cotización. Y luego las siguientes son los días que se han cotizado durante ese periodo. ¿De acuerdo? Hay una cuestión que os quiero decir aquí, sobre todo cuando vemos la vida laboral de un trabajador, en el que hay un enganche de distintos contratos que vinculan al trabajador con la misma empresa. Eso que hemos llamado fraude de ley en la contratación. Está muy claro cuando nos dan una baja en la Seguridad Social el día 19 y el día 20 nos pulsan un nuevo alta con otro nuevo contrato 402, 502, el que sea, da lo mismo. Está muy claro que eso está en fraude de ley porque no me pueden dar una baja hoy y luego un alta. ¿Cómo puedes justificar que me habías contratado para un servicio concreto o me habías contratado porque había unas circunstancias concretas de necesidad de producción y al día siguiente me vuelves a hacer un contrato de sustitución de otro trabajador o por otras circunstancias diferentes o por la misma? Cuando, en lugar de ser un día, como digo, que eso es muy fácil de detectar, nos encontramos con un periodo de varios meses, ¿qué sucede? Pues también podemos entender que esa relación laboral no ha finalizado. ¿Por qué motivo? Porque existe una cosa que se llama ruptura de la unidad del vínculo. Si han pasado unos meses y no hay un empleador en medio, yo no he prestado mis servicios para nadie más, no se ha roto la unidad del vínculo. Es decir, sigo dependiendo de ese trabajador. Lógicamente con los días que aparecen aquí en la última columna. Estos son los días que cuentan. Del mismo modo que los trabajadores fijos discontinuos, a la hora de calcular cualquier tipo de indemnización, lo que tenemos que tener en cuenta son los periodos efectivamente trabajados. Por eso tenemos que sumar esa última columna que aparece aquí. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la documentación que nos dan y de qué forma la podemos valorar para, en un simple vistazo, saber ante qué tipo de trabajador nos estamos encontrando. En el bloque segundo, que os he puesto aquí, viene el artículo 4, lo he transcrito literalmente, son los derechos básicos que tiene un trabajador. Este artículo es muy importante en orden a una cosa que os voy a explicar después, que no todo el mundo conoce,
pero que es muy importante. Os voy a esbozar un poquito por encima. Las causas de extinción de un contrato de trabajo todas lo sabemos. Fallecimiento, por supuesto. La renuncia al puesto de trabajo, que esa siempre, bueno, es totalmente desaconsejada, ¿de acuerdo? Porque no da derecho ni tan siquiera a cobrar desempleo. El despido, que todos conocemos, y la extinción del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué es la extinción del artículo 50? La extinción del artículo 50 es cuando es el trabajador el que decide despedir a su jefe o a su jefa, ¿de acuerdo? O sea, ese empleador, esa empresa, ha cometido un incumplimiento grave de sus obligaciones que tiene para conmigo y yo decido extinguir la relación laboral. Puedo hacerlo a través del artículo 50, luego cuando hablemos de lo que son los despidos y los efectos de esto, y normalmente, y siempre además va a prosperar, estaríamos en el artículo, en el apartado F de este artículo, ¿de acuerdo? Que es a la percepción puntual de la remuneración pactada legalmente establecida. Este es un derecho de los trabajadores que puntualmente nos abonen nuestros salarios, ¿de acuerdo? Si un empleador no nos paga nuestro salario durante más de 2 meses consecutivos o bien incurre en un retraso continuado en el abono de salarios, ¿y qué es retraso continuado? Pues el Estatuto de los Trabajadores dice que del 1 al 5 yo tengo que percibir mi nómina y mi empleador o empleadora me está abonando la nómina el día 15, el día 20, el día 10, el día 28 o 2 meses después. Ese empleador está incumpliendo uno de los derechos fundamentales que yo tengo dentro del marco de las relaciones laborales, que me paguen puntualmente y en su momento. Y ese retraso continuado me daría a mi lugar a despedir a mi empleado. Pero ojo, eso solo lo puede hacer un juez, porque si yo, porque no me pagan, me marcho, me voy sin mi dinero y me voy sin desempleo. Y el empleador pues se queda tan satisfecho porque encima se ha quitado de encima a un trabajador que a lo mejor no está cobrando porque resulta un poco molesto para la empresa en ese momento, ¿vale? De todas formas, como digo, luego os digo, cuando hablemos de los despidos y ceses en general, os explicaré cuáles son los efectos de esa extinción del artículo 50. Después de esos derechos, que son los derechos fundamentales básicos que tenemos dentro de cualquier tipo de relación laboral, hay una serie de derechos que se han ido incorporando y se han ido mejorando, que son los derechos a la conciliación de la vida familiar y laboral, ¿vale? Al lado de cada uno de los epígrafes os he ido poniendo el número concreto del Estatuto de los Trabajadores, que recomiendo que no hay que tener el texto, ni mucho menos, porque todo eso está en internet, es accesible y el Estatuto lo tenemos, pero sí que lo manejemos, ¿vale? Lo que yo diga aquí está muy bien, pero siempre hay que intentar, está muy bien, pero yo me voy a leer el artículo y voy a ver exactamente qué es lo que dice. Tenemos el derecho de paternidad y maternidad, que como todos sabéis, eso se ha equiparado. Antes solo tenían el derecho las madres y ahora pues tiene todo el mundo el derecho, las madres y los padres, a las 16 semanas de descanso. Digo, tiene todo el mundo el derecho y no es verdad, pero bueno, luego lo matizo. La diferencia es que las madres tienen la obligación de disfrutar ese descanso obligatorio durante las 16 semanas de forma consecutiva y los padres pueden hacerlo en 2 periodos. El primer periodo de 4 días es obligatorio que lo hagan nada más nacer su hijo o su hija, o lo adopten, ¿de acuerdo? Que es exactamente lo mismo. Y el segundo periodo de 12 días lo pueden disfrutar como quieran, bien de forma consecutiva, o bien pueden elegir un segundo periodo para el disfrute de ese derecho. Eso sí, lo tienen que hacer siempre dentro del primer año del nacimiento del hijo, que a veces llegan algunos padres despistados que les falta, algunos no han cumplido ni el periodo obligatorio de los 4 días y no han aportado el certificado de empresa y no lo han hecho, pero ya la criatura tiene 13 meses y ya no hay forma de que soliciten el derecho. Entonces hay que estar atentos a que estas cosas pues se cumplan, que son fundamentales. Y os decía que no todo el mundo tiene derecho, porque yo soy madre, soy trabajadora y yo no tuve derecho a mi baja por maternidad. Yo tuve que trabajar con mi bebé en brazos, como nos pasa a todas las abogadas, incluyendo a las laboralistas, que nos encargamos de defender los derechos laborales de los demás. Pues las abogadas no tienen derecho a la baja de maternidad y yo no me canso de repetirlo, porque curiosamente, esto ya es una anécdota, pero mi marido es también abogado, pero él es autónomo y yo soy mutualista de la abogacía, ¿sabes lo que nos diferencia? A él le dieron 15 días de baja por paternidad y a mí 0 días de baja por maternidad. Entonces, bueno, es curioso, exactamente, pero no lo quiso. No quiso. Y vamos, lo digo porque realmente hay jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que exigen que se suspendan los juicios, pero a mí se me dio la paradoja de tener un juicio de despido. Un juez no quiso suspenderme la causa cuando yo acababa de salir del hospital
y tuve que celebrar el juicio con un bebé en sala porque no le dio la gana suspender el juicio el día que yo salía del hospital. Entonces, lo digo porque en todos los sectores pues tenemos el derecho a la lactancia. ¿Qué es el derecho a la lactancia? Bueno, el derecho a la lactancia es el derecho que yo tengo de una hora diaria que puedo dividir en 2 fracciones de media hora y lo puede pedir tanto la madre como el padre para amamantar o alimentar a su hijo, por prestarle los cuidados que se consideren más oportunos. Es indistinto quien lo pida, pero lo que no se puede es ceder. O sea, si lo ha pedido la madre, lo ha pedido la madre, si lo ha pedido el padre, lo ha pedido el padre, pero yo lo que no puedo decir mañana mi marido o yo y él, no. O mi pareja o quien sea. Y se pueden juntar, y serían 15 días de permiso de lactancia, que son permisos retribuidos, ¿vale? Tanto el anterior que os he dicho como este son permisos retribuidos. Luego hay otros que son no retribuidos, no pagados, que también hablaremos de ellos dentro de esta conciliación. Y el último de los permisos retribuidos, pues es más conocido por todos nosotros, que son las vacaciones. Son 30 días naturales al año, 2,5 días de vacaciones mensuales, son 22 días laborales, pero estos días son mejorados o mejorables dentro de los convenios colectivos de aplicación, ¿vale? Ese es el mínimo que se tiene que respetar. Y luego nos encontramos con otra serie de derechos que tenemos, pero que no son abonados. Y hay que tener mucho cuidado con alguno de ellos, sobre todo con el de las excedencias, ¿de acuerdo? Las excedencias suelen ser peligrosas y suelen ser el marco perfecto para terminar perdiendo un puesto de trabajo. Entonces, antes de solicitar una excedencia, yo aconsejo que se tenga muy claro qué es lo que se quiere hacer, porque normalmente traen problemas. La excedencia digamos, ese periodo de suspensión que puede solicitar cualquier trabajador o trabajadora dentro de su relación laboral, cuando lleva más de un año prestando sus servicios en esa empresa, pues para dedicarla a otra actividad que no sea esa laboral, o puede ser laboral en otro sitio en determinadas circunstancias, ¿vale? Siempre que no se lo impidan los convenios colectivos. Las excedencias forzosas son las de los cargos públicos, que tienen la obligación de reincorporarse a su puesto de trabajo una vez que hayan cesado en el cargo público en el plazo de un mes, y las excedencias voluntarias, que son las que más conocemos, que son las de cuidado de hijo menor o las de cuidado de un familiar que tengamos enfermo hasta segundo grado de consanguinidad, ¿de acuerdo? La excedencia tiene un plazo, no es eterna, y se pueden ir pidiendo por prórrogas. El plazo hacia la baja, la del mínimo, son 4 meses, no podemos pedir menos de 4 meses de excedencia, y el máximo son 5 años. Pero si lo pedimos por cuidado de hijo menor o de hijo adoptado, son 3 años y el máximo, y si lo pedimos para el cuidado de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad, es decir, mi madre, mi hijo, mi marido, mi hermano, ¿vale? Si lo pido para el cuidado, pues serían de 2 años el tope máximo que tendríamos para pedir estas excedencias. La excedencia, una vez que se solicita, igual que todos los derechos, tiene que tener una contestación afirmativa por parte de la empresa, pero lógicamente son indiscutibles los anteriores derechos de los que hemos hablado, de maternidad y de lactancia, que son obligatorios, y por supuestísimo el de vacaciones, en el que los conflictos que suelen surgir son sobre todo conflictos en cuanto a en qué momento me tomo yo las vacaciones, o como vimos en el COVID, que hubo empresas muy espabiladas que dijeron, pues perfecto, mientras tengo el ERTE y tengo suspendido el contrato de trabajo, o antes de la adopción del ERTE, optó por poner a todo el mundo de vacaciones, cosa que estaba totalmente prohibida, que en un periodo de estado de alarma y cuando se da una situación de fuerza mayor, yo aprovecho para dar unas vacaciones que el trabajador no va a poder disfrutar, porque las vacaciones tienen que ser para poder disfrutarlas, ¿de acuerdo? Incluso hay un derecho a la desconexión digital, y no solo es que yo no tengo que ir a trabajar, sino que es que no me tienen que interrumpir en mi descanso, es un descanso obligatorio. Os adelanto, porque eso no está incluido entre los procedimientos, que si os quiero hablar un poquito de los procedimientos judiciales y qué hacemos cuando llega esa situación de conflicto, que cuando nos encontramos con un problema a la hora de solicitar nuestras vacaciones con nuestra empresa y la empresa no nos atiende o hace como hizo en esos periodos de concederme vacaciones en periodos en los que no se pueden conceder, hay que interponer una demanda judicial. No hay reclamación previa porque es un procedimiento muy rápido, y lo es porque las vacaciones se tienen que disfrutar dentro del año natural y solo las puedo reclamar dentro del año natural, ¿de acuerdo? De hecho,
Si yo no reclamo mis vacaciones en el año natural, de enero a diciembre, las pierdo. Ya dependo de la voluntad de la empresa de que me las quiera conceder o me las quiera pagar. Así que mucho cuidado, que muchas veces oigo a trabajadores... ¿Es legal que la paguen? No, en principio las vacaciones no se deben pagar. Y encima que te la No es que metan en sea nómina. ilegal, es que no se deben pagar, se tienen que disfrutar. Pero cuando no se han disfrutado, las tienen que pagar. ¿De acuerdo? Entonces, Que cabe, ¿no? Que legalmente. sí, cabe pagarlas. Pero mi derecho es a disfrutarlas. Bueno. Yo las tengo que reclamar. El problema es si no las reclamo. Si no las reclamo, ni las disfruto ni las cobro. Está claro que es un derecho que se tiene que ejercer porque ese descanso es obligatorio. Tenemos que disfrutar de un mes de vacaciones. Hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Si la empresa no me da las vacaciones, y yo le he pedido, hay que buscar siempre un poco de fuente de prueba, ¿vale? Siempre hay que ser un poco cuco y mi correo electrónico o mi partita certificada a la empresa, pero yo le tengo que pedir las vacaciones. Normalmente el Estatuto de los Trabajadores, que tampoco se moja mucho, y dice que tiene que ser de común acuerdo entre el empresario y la persona trabajadora. Común acuerdo entre el empresario y la persona trabajadora suele ser imposición de la empresa y a correr. ¿Cómo se hace en muchas situaciones, o la mayoría de las veces, o se debería hacer? Pues 15 días elige la empresa, 15 días elige el trabajador de periodo de disfrute. Hablando de eso de las vacaciones, si por casualidad estás de baja, ¿qué pasa? ¿También las pierdes? No. Mire, durante los periodos de baja de IT, nosotros lo que perdemos es el devengo del abono de las pagas extraordinarias, el pago de las pagas extraordinarias. Las vacaciones no las perdemos. Podemos reclamarlas hasta 3 años después. Fijaos que el plazo, no lo he dicho, pero el plazo ordinario, luego hay un montón de excepciones, pero el plazo ordinario para cualquier reclamación laboral es de 1 año, en general, ¿vale? El plazo general. Y en el caso de que esté en baja de IT y yo no haya disfrutado mis vacaciones, no las puedo disfrutar porque es incompatible la prestación de un servicio laboral con el disfrute, con una baja de IT. ¿Qué hago con eso? Pues las tienen que pagar, en este caso no hay duda, ¿no? Hay que pagarlas. Las puedo reclamar hasta 3 años después, no más allá de 3 años después, pero tengo un plazo de 3 años para reclamar el abono de esa vacación, ¿de acuerdo? Así que si yo estoy de baja de IT, yo eso me lo guardo en la manga y cuando ya no estoy de baja de IT, si a mí no me las pagan dentro del año natural, tengo una papeleta de conciliación en mi empresa para que me paguen. Lo que quería decir con los de la paga extraordinaria, que te la van pagando por meses, ¿no? Cuando estás de baja, ¿no? O te la quitan. Mientras está de baja de IT no se devengan pagas extraordinarias. Lo que se devengan son vacaciones, ¿vale? Igual que incluso que no se devengan. Si estás 1 año de baja, no cobras paga extra. 1 año de baja no cobras paga extra. Además estás cobrando una prestación de IT. Yo estoy de baja en el hospital. Sí. Y yo no estoy cobrando lo que debo de cobrar, yo cobro 200 euros más. Exactamente. Pero que eso es la paga extra, la parte proporcional, ¿no? No, tú mientras estás de baja de IT no estás cobrando paga extraordinaria. Lo que sí tienes derecho cuando regreses de esa baja de IT es a reclamar el pago de tus vacaciones. ¿Vale? Las vacaciones se devengan. Otra cosa es que no se... Exactamente, porque estás cobrando una prestación de IT, el 75% de tu base reguladora en la situación en la que te encuentres, la situación en la que estés. Pero luego tú, cuando vuelves a tu empresa, no le puedes decir, oye, págame la paga de diciembre. Sí se lo puedes decir si de julio a diciembre hay algunos meses que hayas trabajado, lógicamente, la parte proporcional que se corresponda, sí, ¿vale? Pero es incompatible el periodo de IT con la prestación de servicio y no se devengan determinadas cosas como por el transporte o no se devengan determinadas cosas como las pagas extraordinarias, ¿de acuerdo? Durante ese periodo. Vacaciones, sí. ¿Y qué dijiste? ¿22 días laborables son? Sí, ese es el mínimo, ¿de acuerdo? Luego, por convenio, pueden ser 28. O lo que sea. 22 mínimo, ¿no? Sí, ¿Qué, un 22 mes? días es un mes, 30 días. 2,5 días que te vengan cada mes, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a las vacaciones. Como os decía, no llevan papeleta de conciliación previa. Luego os explico mejor qué es esto de conciliación previa, demanda y demás. Pero yo me tengo que ir inmediatamente al juzgado dentro del año natural y hacer esta reclamación. De hecho, si a mí me niegan el disfrute de ese periodo de vacaciones, intentemos meter esa demanda judicial en el plazo de 2 meses desde que nos han negado el disfrute del periodo de vacaciones. ¿De acuerdo? El juzgado va a condenar sí o sí a la empresa a que ese trabajador tiene que disfrutar su periodo de vacaciones. ¿Qué pasa si no las he disfrutado y no me las han pagado? Pues papeleta de conciliación antes de que finalice el año
¿Para qué? Para reservarme, para que me nazca un nuevo plazo de prescripción de esa acción, porque ya eso es una reclamación de una cantidad. Y si yo ya he presentado mi papeleta dentro del año de paguen usted las vacaciones, que no las he disfrutado, tengo un año más para seguir reclamándolas. Ya pensaré si me voy o no me voy al juzgado, o si la empresa me paga o no me paga. Pero me he asegurado, por lo menos, en la percepción del pago de las vacaciones. Y luego tenemos la reducción de la jornada, lo que es la concreción horaria, reducción de jornada, pues por cuidados familiares y demás. No es un derecho absoluto. Ojo, el Estatuto de los Trabajadores lo que dice es que yo tengo derecho, si tengo un hijo menor de 12 años, o si tengo un familiar enfermo, que yo tengo derecho, o si tengo un hijo, ojo, menor de 18 años, que padece una enfermedad que lo obliga a estar continuamente con ingresos hospitalarios, que yo tengo derecho a pedir una reducción de jornada, ¿vale? O una concreción horaria. No es un derecho absoluto. Lo que nos dice el Estatuto es que tienes derecho a solicitar, ¿vale? ¿Qué sucede? Que como la facultad de dirección y organización dentro de la empresa la tiene el empresario, si se le juntan varias mujeres o hombres, pero normalmente es verdad que es un derecho que se suele pedir por nosotras, pero bueno, mujeres u hombres, con hijos menores de 18 años, en caso de esas necesidades específicas de hospitalización, o cualquier hijo menor de 12 años, y solicitan esa reducción horaria, el empresario, si tiene varias personas, puede pedir que bien se repartan en esos tiempos entre los trabajadores que puedan estar en esa situación, o bien decirte directamente que no, porque ya tiene algún trabajador en esa situación. O sea, yo tengo un derecho a pedir y no un derecho a que me den. Y de hecho, si esto se lleva al juzgado, tiene muchísimas posibilidades de que no prospere, es mi criterio personal, porque nos encontraremos siempre contra ese criterio de organización y dirección que tiene el empresario, de que es quien organiza su trabajo y puede entender que ese trabajador es imprescindible y que no tiene otro que pueda cubrir esa necesidad. Y luego ya viene la más graciosa de todas, porque como veis hemos ido perdiendo un poco de fuelle por el camino, y la más graciosa de todas es el derecho a cambio de turno, el derecho a cambio de horario y el teletrabajo. Pues eso ya te ríes, porque eso lo puedes pedir, pero si te quieren dar no te lo van a dar y no puedes hacer absolutamente nada contra eso, ¿de acuerdo? O sea que está muy bien lo del teletrabajo, y tú se lo puedes pedir a tu empresa si realmente tu actividad laboral te permitiese teletrabajar, pero que si la empresa te dice que no, pues que no, ¿qué vas a hacer? O sea, es un derecho, pero bueno, de aquella manera, ¿vale? Como algunos derechos de aquella manera que tenemos reconocidos también en la Constitución. Y ahora vamos a lo gordo, al grueso, ¿vale? Y a la parte más urgente y más bonita en realidad del derecho laboral, y que por desgracia se le pierde de vista muchas veces a los trabajadores y suelen perder el plazo. Yo siempre he pensado que en todos los centros de trabajo debería haber un cartel enorme sobre la bandera del Che, y debería poner: usted tiene el plazo de 20 días para reclamar en caso de despido. Los trabajadores no lo saben, de verdad no lo saben, ¿eh? Y yo, después de muchos años, estoy totalmente convencida de que la gente no lo sabe. Y además la gente tiene miedo y cree en el empresario, o cree que lo van a volver a llamar a continuación, o se creen cualquier milonga. El miedo a que y mucho miedo. Y incertidumbre, no saber. Sí, incertidumbre y esa posibilidad de que, bueno, ahora te dan de baja, pero luego te van a dar de alta. Y no es así, ¿vale? Un despido es una cosa muy seria. Y hay que articular por lo menos la papeleta de conciliación. Si en la conciliación no se llega a ningún acuerdo, es que no te van a volver a coger, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante. 20 días naturales. 20 días hábiles, siempre son hábiles, ¿vale? 20 días, tenemos 20 días quitando todos los plazos, esto es importante. Todos los plazos, salvo que se nos diga que son naturales, siempre son hábiles, ¿de acuerdo? Y quitamos sábados, domingos y festivos. Todos los plazos de los que hablamos son hábiles, excepto los plazos que, por ejemplo, son un año es de fecha a fecha, ¿de acuerdo? Entonces, esos 20 días, si se nos pasan, la acción caduca, ni siquiera prescribe, caduca. Yo, cuando estudiábamos el derecho laboral nos decían, cuando estudiaba derecho, nos decían, la caducidad es como la de un yogur. Cuando se caduca, ya no te lo puedes comer, pues caduca, se acabó, no hay más. ¿Qué diferencia hay entre un plazo de prescripción y uno de caducidad? Es importante. Plazo de prescripción es que yo, por ejemplo, reclamo hoy y este día no he pagado el plazo, sino que me nace un plazo nuevo.
Cuando hablamos del plazo de un año para reclamar cualquier cantidad o ese plazo genérico que tenemos en el derecho laboral, si yo reclamo hoy, vuelvo a tener un año a partir de mañana, ¿de acuerdo? Aunque lo haya hecho el último día, me nace un año entero. El de despido es de caducidad. Esto no es cualquier cosa, esto está pensado y muy bien pensado para que a los trabajadores se les pase el plazo, no nos vayamos a equivocar, ¿vale? Esto está muy calculado. Tiene que estar tanto. Si el trabajador viene a verte el día 19 de plazo, mete la papeleta de conciliación ese día como sea, porque se le va el plazo y ese plazo no vuelve. Pero el día que se celebre el acto de conciliación, solo te quedará un día para presentar la demanda judicial. ¿De acuerdo? Eso es así. Caducidad no vuelve atrás. Lo que has gastado no vuelve, se perdió. ¿De acuerdo? ¿Cómo engañan a los trabajadores con mucha habitualidad? Pues no está el gestor. Están los papeles de la gestoría, me los tienen que traer. Sí, claro, Estoy claro, de viaje, claro, ¿no? lo tengo todo preparado, pero estoy de viaje, etc. Bueno, pues papeleta de conciliación del tirón. Segunda cosa muy importante que tenemos que saber: no firmamos nada. Una vez que nos han dicho no vengas mañana o no vengas dentro de 15 días o toma tu carta de despido, no firmamos nada. Pero ni siquiera la carta de despido, porque la empresa sabe dónde vivo, que me mande un burofax si quiere. Y si no quiere mandarme un burofax, que llame a los trabajadores y firmen como testigos de que yo recibo mi comunicación y me niego a firmar. Es que estoy en todo mi derecho de no firmar ningún papel hasta que me lo vea un abogado o me lo vean en el sindicato. ¿De acuerdo? Entonces no se firma nada. ¿Por qué? Porque no se firma nada. Porque nos meten una cláusula que suele pasar desapercibida. Por ejemplo, cuando nos hacen un despido disciplinario, suele ser una carta muy larga, donde nos cuentan muchos episodios, mucho rollo, y además resultan bastante infumables, incluso un despido objetivo, resultan infumables para el trabajador. El trabajador, cuando le despido, el artículo 54, el trabajador ya no lee más. Y debajo, o ahí, o en el documento de liquidación y finiquito, aparece una cláusula en la que nos dicen: con el recibo de la presente, el firmante declara no tener nada más que reclamar a la empresa, quedando saldado y finiquitado por esta relación laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que la ha cagado. Totalmente. Ha firmado tu renuncia a todo. Aún así, y después de visto lo visto, yo aún así metería la papeleta de conciliación. Y si me apuráis la demanda, lo tengo perdido, no se engaña a nadie, esto está perdido. Pero, oh sorpresa de la vida, a veces las empresas cogen, llegan y pagan. Y como no lo sabes, cuando te puede tocar un libro blanco de ese tipo, pues mira, se mete y ya está. Pero que sepan trabajadores y entiendan que eso es, si eso llega a juicio, eso es lo mejor. Que no firme. Ni el no conforme. No, tú pon no conforme. Ya. No. Que yo no tengo que firmar. Usted me manda. Es que si no, Pero no se eso es lo paga. menos que se despacha, porque hay compañeros y compañeras que no se atreven. Y bueno, es que si no, me presiona por no conforme, como mínimo. Como mínimo. Y pisando la firma. Porque el TIPES está muy barato. Claro. El trabajador se va sin la copia. Es también importante. Claro. Si no, Entonces, claro. el de conforme. No ponemos nada, ni firmamos ni nada. Que nos manden la carta a nuestro domicilio y si nos quieren pagar la liquidación y finiquito, que nos la ingresen en nuestra cuenta bancaria, que luego ya solo les queda la diferencia cuando pierdan el crédito, ¿vale? Pero no firmemos nada, porque una vez que firmemos ya es que realmente te puede sonar la flauta, pero ya de entrada... Ni cobrar de poco. ¿A cuánto? No, Ya se lo no, respeto. nada de nada. ¿De acuerdo? Y además, verdad, lo que se firma en la nómina, lo que ponga la nómina es lo que te va a cobrar, aunque haya sido mentira. Ahora, ¿cuántos tipos de despido tenemos? Bueno, pues tipos de despido solo hay dos. Todo el mundo dice, pues está el procedente, está el nulo, está el objetivo, está el disciplinario. Hay un montón de despidos. No, solo hay dos tipos de despido, ¿vale? Son el disciplinario y el objetivo. O sea, ¿por qué me puede a mí despedir la empresa? La empresa me puede a mí despedir porque yo he cometido una infracción dentro del régimen de infracciones y sanciones que dice regular mi convenio colectivo al final. Yo he cometido una infracción que esté calificada como muy grave. ¿De acuerdo? Entonces me pueden despedir. No solo, cuando acumulo varias graves, también me pueden despedir, porque varias graves equivalen a una muy grave. ¿Cuál es la política de algunas empresas? No voy a nombrar a ninguna, pero todos conocemos a una, continuamente poniendo partes a los trabajadores porque a lo mejor no han colocado bien una latita o porque a lo mejor no han hecho bien no sé qué. Son sanciones leves, no van a ningún lado, a lo mejor no los llegan ni a molestar, pero se acumulan.
Si algún día te tienen que echar, pues lo tienen más. más Plaza Mercadona. Es imposible. Lo dará todo. No puedo decir Mercadona. El mito de Mercadona. Del Hablando de Mercadona, puede ser. Bueno, ¿qué tipo de despido tenemos? ¿Vale? Disciplinario y objetivo. Dos motivos por los que me pueden despedir. Estamos en el disciplinario. Muy bien. Yo cometo algo grave dentro de mi puesto de trabajo, pues robo, por ejemplo. Voy a poner lo más grave. Cojo algo que no es mío y me lo quiero llevar. Me lo llevo, me graban las cámaras. Muy bien. Hasta ahí parece que está justificado, ¿no? Pues depende. ¿Por qué? Porque el despido disciplinario tiene que cumplir una serie de formalidades. ¿Y cuáles son esas formalidades? Me tienen que entregar una carta escrita siempre. No me vale que me la notifiquen por correo electrónico ni que me manden un WhatsApp. Tiene que ser una carta formal en la que me digan cuáles son los hechos que se me imputan, que he cometido, cuál es esa falta que he cometido, cuál es el artículo que he infringido concreto, en qué fecha, qué día, qué momento y cuál es la sanción que se me impone y los efectos de ese despido, desde qué días son. O sea, yo tengo que tener conocimiento de todo eso. Si la empresa no lo hace así, pues no está bien hecho. Y si no está bien hecho, ese despido va a ser calificado posteriormente como improcedente. ¿De acuerdo? O sea, no solo tiene la empresa que tener razón, tiene que cumplir con la formalidad. Y viceversa, me puede hacer una carta muy preciosa, pero también tiene que acreditar la empresa que eso que está poniendo ahí es correcto y es cierto. ¿Vale? O sea, ambas cosas son necesarias. Y que todo eso después funciona, porque hay efectos formales, Uy, y mucho, pero el trabajador veía eso y se acabó. Y se llevaba y da igual. Y hay posibilidades de conseguir un improcedente muchas veces. Luego también hay que ver otra cosa, si realmente el hecho por el que se me despide es lo suficientemente grave para que justifique la decisión más lesiva contra el derecho de trabajo. No todo vale, ¿vale? No todo vale. Tiene que ser lesiva para la empresa y realmente tiene que ser de tal gravedad que se lo pueda justificar. Muchas veces nos vemos, se ve de todo, porque incluso, por ejemplo, el convenio de supermercados prohíbe que los trabajadores coman en horario de trabajo. Y yo he visto cartas de despido por comerse un trabajador un bombón de allí en el puesto de trabajo. Y eso motiva un despido disciplinario. O una limpieza en una cuba, en una empresa de salazones supuestamente mal hecha, porque has desperdiciado un poquito de un líquido que hay en la cuba. Entonces habrá que verlo hasta qué punto sí o no. O incluso he visto un despido disciplinario porque un cajero de otro supermercado, también una cadena grande, no cobró al pasar por caja un bote de remolachas. Y eso es muy grave. Eso es muy grave para justificar el despido. ¿Por qué? Porque la empresa alega que que se ha quebrantado la buena fe. Entonces, ¿qué pasó? Mira, en ese caso concreto, ¿qué sucedió? Porque ese trabajador no era cajero, era reponedor. ¿Y entonces qué hace un reponedor en una caja? Se ganó. Y se ganó. Eso es incumplir. Y se ganó. Claro, ese trabajador. Pero si ese trabajador no consulta con un sindicato por una hora. Pues no reclama. Porque parece que le ha robado a la empresa un bote de remolacha. Era un bote de remolacha y un par de botellines. Eran dos cuestos. Era un precio absolutamente insignificante. No fue una pata de jamón ni una botella de un pedazo de vino. De verdad, era un bote de remolacha y un par de botellines. Y le lanzaron la carta de despido. Pero bueno, no fue a ningún lado tampoco. El segundo tipo de despido, ¿cuál es? El despido objetivo. El despido objetivo tiene que ser que la empresa justifique que hay unas circunstancias económicas, productivas o técnicas que justifiquen que ese puesto de trabajo que yo tengo me lo tienen que amortizar, o sea, que me tienen que quitar porque ya no estoy ahí. ¿Cómo justifica una empresa que mi puesto de trabajo pueden quitarlo de en medio o contratas a otra persona? Pues tiene que justificar o bien que tiene pérdidas durante los últimos 3 trimestres o previsiones de pérdida, que esa es otra cuestión más laxa, pero bueno, tiene que haber la carga de la prueba, la van a tener ellos, en cualquier caso, o bien que ha cambiado el mercado y eso que yo vendía ya no se vende, o bien que dentro del organigrama de mi empresa ese concreto puesto de trabajo ha desaparecido y tengo que amortizar ese puesto de trabajo. Pero entonces no te pueden sustituir, no pueden poner a otra persona del mismo puesto.
No puede poner a otra persona en el mismo puesto. No puede. Si he dicho eso, lo he dicho fatal. No. ¿Por pérdida de beneficio? Por pérdida de beneficios, sí. Eso son circunstancias económicas. ¿Y qué tipo de beneficio? Pues tened en cuenta una cosa. Quien hace los papeles es la empresa. Quien tiene el sello es la empresa. ¿Vale? O sea, la empresa puede alegar esas circunstancias. Simple y llanamente, sin prueba de ningún tipo. Bueno, sin prueba no, ellos van a llevar su libro mayor, ellos van a llevar su deuda, ellos van a llevar sus papeles, ¿de acuerdo? A lo mejor sus requerimientos de la agencia tributaria de que se debe dinero, o de la seguridad social de que tienen embargos, ¿vale? Pero ellos tienen la carga de la prueba, ¿eh? Y tú también puedes pedir prueba, toda la que quieras. ¿De acuerdo? Porque esas cuentas tienen que estar registradas en el registro mercantil, en fin, hay una serie de pruebas que tú puedes articular ahí. Tienen que demostrarlo ellos, ¿vale? El que alega, prueba, normalmente, no siempre, luego cuento cuando no, ¿vale? Tienen que justificar ellos eso. La previsión de que, por ejemplo, previsiones económicas de que en el próximo trimestre van a haber pérdidas y son objetivas, también entran dentro de la... Sí, también. ¿Y a qué se agarra cuando una empresa dice eso? ¿Cómo? ¿A qué se agarra? Cuando una empresa dice... ¿El trabajador? ¿A qué se agarra? No, la empresa cuando se quiere despedir porque tiene una previsión... Bueno, la empresa dice, yo ahora gano menos o tengo una previsión de que voy a ganar menos y me voy a quitar gente de encima. Y el trabajador tiene que... Pero no tiene que demostrarlo. Claro. La carga de la prueba la tiene la empresa. Ahí está el litigio. No vale con que tú digas, aquí voy a decir dónde está el truco, ¿vale? Del almendro. Aquí no vale con que tú digas tengo pérdidas económicas. Vale, bueno, pues ellos tienen la carga de la prueba, ellos tienen que demostrar que realmente en su organigrama ya no existe el puesto, que están perdiendo, van a perder muchísimo dinero, o que la producción de ese determinado producto pues ya no tiene mercado y tienen que cambiar totalmente la estructura. Ellos tienen que hacer esa prueba. ¿Qué requisitos formales tienen que cumplir? Pues tienen que cumplir varios, tres los más importantes. Entrega de comunicación escrita, igual que el disciplinario. No vale, vuelvo a decirlo, no vale comunicaciones informales, ni WhatsApp, ni correo electrónico, ni nada. Comunicación escrita, bien, burofax, carta nada, o burofax, o tu firma con los dos testigos por delante, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿esa comunicación cómo es? Tiene que contemplar todas las circunstancias que justifican tu despido. No puedes decir, por circunstancias técnicas, organizativas o de producción. No. Te tiene que decir cuántas son esas pérdidas. Si eso pasa así, lo coges, Emma, y ganas. Sí, si lo hacen mal, lo hacen precedente. cuanto peor Pues digo para la que es empresa, fundamental. mejor para el trabajador. Pero no veas. Por eso es fundamental el asesoramiento. Y ojo, el tercer requisito, bueno, el plazo de preaviso, que tiene que ser de 15 días, ¿de acuerdo? O sea, esa comunicación no vale que me la entreguen hoy para que me vaya mañana, ni que la fecha esté mal, ni que me pongan la fecha del día 7, pero te la firma el día 16. Eso pasa mucho. 15 días. Es ahora mismo, pero la carta tiene una fecha de 15 días para atrás. Porque son perros, pero no son. Entonces, eso no lo puedo firmar. Pero tampoco muy listo, porque tampoco tienes... No, pero hay gente que lo firma. Si lo firma, se acabó, ¿vale? Y lo más importante de todo, entrega o puesta a disposición de la preceptiva indemnización. La indemnización es de 20 días por año de servicio con un tope de 12 mensualidades, ¿de acuerdo? Entrega o puesta a disposición. ¿Qué es eso? Pues es importantísimo, por eso se gana mucho justicia, aquí está el truco del almendruco. Entrega que me lo den. Sí, si me lo dan bien. Puesta a disposición, ¿qué es? Si tú no lo tienes, si la empresa no lo tiene, tiene que poner el saldo de sus cuentas, entregarme el saldo. A mí me tiene que notificar el saldo. Que yo vea, y que el juez vea, que las cuentas están a cero. Si la empresa no hace constar el saldo, y nunca hace constar el saldo, no cumple uno de los requisitos fundamentales de la carta de despido y ese despido es improcedente. ¿De acuerdo? Ese era el truco. Entonces no nos asustemos cuando nos despiden, que siempre hay una forma de atacar. Pero claro, esto es una técnica también, tiene su manera. Ese sería el despido objetivo, ¿vale? Los tres plazos: entrega de carta de despido, entrega de la preceptiva o puesta a disposición de la preceptiva indemnización y, en tercer lugar, el preaviso de 15 días. Ojo, el preaviso de 15 días, por sí mismo, solo eso, no justifica la declaración de procedencia de un despido. Lo único que hace es que me tengan que pagar ese preaviso de 15 días, ¿de acuerdo? Otras veces puede suceder que la empresa me reconozca en su carta, me diga, pues le despido disciplinariamente, pero le reconozco la improcedencia. O le despido objetivamente, tú lo has visto, pero le reconozco la improcedencia. ¿Yo puedo demandar contra ese despido? Sí. Aunque me está reconociendo la improcedencia, sí.
porque la empresa me va a reconocer la improcedencia pues para pagarme 5.000 euros y a lo mejor me debe 17.000. Entonces yo voy a reclamar por mi declaración de despido improcedente, que ya tengo medio juicio ganado, la verdad, pero luego los efectos inherentes a la declaración de improcedencia del despido van a ser los que tienen que ser, no los que ellos digan. Entonces me parece bien que lo reconozcas, pero aún así hay que verificar que el dinero que tú me estás dando, y que me lo des, que si no me lo das, por supuesto te voy a mandar, el dinero que tú me estás dando, pues es el que te corresponde, ¿de acuerdo? Y entonces, dentro de esos dos tipos de despido que tenemos, el despido disciplinario y el objetivo, ¿cómo se puede declarar el despido? Procedente, que no tenemos nada que hacer, que está bien hecho, improcedente y nulo. Y nos vamos a parar un poquito en los nulos, que son bastante importantes porque los efectos de un despido nulo son más serios que los de un despido improcedente. El despido, si se declara improcedente, tiene una serie de efectos. La reforma laboral, no me voy a cansar de los pocos puntitos en los que puedo meter mi cuñita, no ha repuesto un derecho fundamental y básico de los trabajadores, que era que las indemnizaciones estaban establecidas en 45 días por año de servicio, con un tope de 48 mensualidades, y el 12 de febrero de 2012, con la anterior reforma laboral, se bajó a 33 días por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades. Parece una tontería, pero es un montón de pasta. Un montón de dinero. Entonces, si me declaran la improcedencia, le dan un plazo a la empresa para que en 5 días realice la opción. ¿Qué es la opción? Va a tener 5 días desde que el juez declara la improcedencia de ese despido para elegir si readmito a mi trabajador o le pago la indemnización. Decide la empresa. Decide la empresa, salvo que sea representante de los trabajadores, que sea delegado sindical. ¿Vale? Electo, ¿no? Sí, miembro del comité de empresa o delegado sindical, eliges tú, elige el delegado. Eso es una cosa que puede incentivar un poquito que se mueva. Pero un comité es el delegado electo. No es que hace muchas veces que tú eres ni representante sindical. Del sindical, pero sin representación. Con representación. Si ves por otro lado. Ya. Vale, pues el trabajador, en ese caso elige, los demás eligen la empresa, lo tiene que hacer en el plazo de 5 días. Si la empresa elige readmitir al trabajador, lo tiene que readmitir con el abono de los salarios de tramitación. ¿Qué es eso? Pues desde que a mí me han despedido hasta que a mí me readmiten efectivamente van corriendo los meses. Hay muchas dilaciones judiciales porque los juzgados están totalmente atascados. Es un dineral, lógicamente. La empresa me tiene que pagar todo ese dinero. ¿De ahí qué vamos a descontar? De ahí vamos a descontar lo que yo haya cobrado de prestación por desempleo, o si he estado trabajando en otra empresa, pues me van a descontar esas cantidades. Eso lo tiene que demostrar la empresa, pero el juzgado nos va a requerir, nos va a decir: aporte usted certificado del SEPE del dinero que usted ha percibido en ese periodo y aporte usted las nóminas, y te lo van a descontar muchas veces incluso en la sentencia. Entonces, el empresario elige: yo me quedo otra vez con el trabajador y le pago todos estos meses, o readmito. Bueno, nueva cuñita de la reforma laboral. Antes de la reforma laboral, con independencia de que la empresa eligiese readmitirme o pagarme la indemnización, tenía que pagarme los salarios de tramitación. Entonces existía una posibilidad ahí de que el trabajador recuperase su puesto de trabajo. Pero de esta manera, pues no existe ninguna posibilidad de que el trabajador recupere su puesto de trabajo, porque los salarios de tramitación suelen, no siempre, salvo antigüedades muy grandes, pero suelen ser más que la indemnización de despido, porque claro, tú me bajas la indemnización de despido y solo pones la obligación de pagarme los salarios de tramitación. Si tú me readmites, ¿qué hacemos? Desincentivamos la readmisión de ese trabajador a su puesto de trabajo. Esas son las políticas reales que se llevan a efecto, son muy importantes. Entonces es muy complicado que un trabajador recupere su puesto de trabajo y ya despido improcedente, porque la empresa no le salen los números y encima se quita un trabajo como esto, porque normalmente los despidos, claro. Pero los salarios de tramitación es una pieza clave. ¿Se imagina? Y Por eso el nulo de base. ¿Y eso que lo quitó Rajoy? Sí, el 12 de febrero de 2012, pero no lo han puesto ahora. ¿Lo podían haber repuesto? No me lo creo. ¿Tú te puedes creer que no se Yo cada vez que pueda meter la cuñita la voy a seguir metiendo, porque que para dos cosas que han sido manifiestamente insuficientes. Una marca se llevara como las dos cosas que han incorporado de nuevo, ¿cuál es lo de los salarios? Ninguna, lo que han incorporado es nada.
Es la ultraactividad, es decir, que si mi Modificado es lo del contrato, que algo Claro. indefinido. Claro, que si mi convenio me caduca, se sigue aplicando. Os digo una cosa, los juzgados siempre han admitido cuando tú dices cuál es el salario a efecto de despido del trabajador, el convenio puede estar caducado, pero ese convenio se ha seguido aplicando siempre, o sea que realmente eso no llegaba a ningún lado. Y por otro lado, el contrato ya había explicado al principio que realmente es ponerle la misma cara a una situación que es que era de facto, que tú te ibas a inspección de trabajo o a un juzgado a que te declaras en tu antigüedad desde el principio de la relación laboral y tu condición de trabajador indefinido, y eso te lo llevaba de calle. Hay más efectos que ahora. Porque es una expresión rutinaria. Yo he tenido compañeros que le ha pasado. Bueno, rutinario, normal, sí, puede ser. Mira, yo la Puede ser. expresión. Puede ser. A ver, las águilas. Llevamos cuántos años y al final fue Cuando indefinido. una empresa te despide y no te da ni el papel de certificado de empresa, que tú no puedas cobrar el paro ni nada, ¿qué te puedes hacer? Pues muy fácil. ¿Hablar el abogado? Muy fácil. No. Bueno, lo primero se le pone Claro. claro, lo primero se le pone una denuncia de inspección de trabajo porque tiene la obligación de dar ese Pero documento. no pone abogado, Pero en segundo lugar, pones tu papeleta de conciliación y te vas a seguir solicitando con tu papeleta de conciliación como que has reclamado contra ese despido, ¿vale? Porque no todas las empresas entregan carta de despido ni entregan. Pero dices si lo puede hacer él solo o lo hace con una asesoría. Yo no lo voy a hacer porque yo A ver, la ley reguladora de la jurisdicción social no obliga a ningún trabajador ni trabajadora a acudir a un juzgado con un abogado en primera instancia. Para recurrir, sí, obligatoriamente. Mi consejo, ni de coña. tiene que poner el tema del peligro. Porque te comen por las patas. Bueno. Entonces, para eso están los sindicatos. Es que es así. Que no es poco, y que no es poco. No está claro. Bueno, eso por ahí. Los despidos nulos, creo que ya he terminado con el improcedente, ¿sí? No he terminado. No he terminado, porque tenemos todavía la autodestinción. ¿Qué pasa si la empresa no opta? Pero bueno, como decía, en el plazo de 5 días la empresa opta y elige: readmito al trabajador con abono de salario de tramitación o me lo quito de en medio con los efectos de la fecha del despido y le doy la indemnización de 33 días por año de servicio con el tope de 24 mensualidades. ¡Ojo! Pero cuando ese trabajador sea más antiguo, al 12 de febrero de 2012, ese periodo anterior se paga al precio anterior, a 45 días por año de servicio. ¿Vale? Había 2 tramos en el cálculo. Cada vez quedan menos, lógicamente, trabajadores con una antigüedad de ese Pero a verlo hay. Pero a verlos hay, muchos, claro, lógicamente. Pero interesa menos a la empresa despedir a ese trabajador que a otro más. Claro. ¿Qué sucede si pasan esos 5 días? Porque hablamos de que la declaración de procedencia, improcedencia o nulidad solo la puede hacer el juez de lo social, no la puede hacer nadie más. ¿Qué sucede si en ese plazo de 5 días, desde que han notificado a la empresa la sentencia de despido, la empresa no hace nada y lo guarda en un cajón? Pues existe la presunción de que la empresa opta por la readmisión. Entonces, se entiende que el trabajador ha sido readmitido, pero no he sido readmitido. ¿Qué hago? Pues en el plazo de 20 días, o sea, antes de que pasen 20 días desde la notificación de sentencia, hay que plantear en el juzgado una cosa que se llama incidente de no readmisión. Y le digo al juez: oiga, que no me han readmitido. Y ahí hay 2 opciones: que la empresa esté en activo y el juez inste a esa readmisión, o que la empresa esté cerrada y fuera de juego, y incluso que al trabajador le interese la no readmisión y se extinga la relación laboral. ¿Con qué fecha se extingue? Con la fecha del auto en la que el juez resuelve el incidente de no readmisión. ¿Qué efectos tiene eso? Que mi indemnización de despido hace ¡fu! ¿Por qué? Porque me despidieron el año pasado y el juicio ha sido este año. Mi indemnización sube, pero además, ¿qué sucede durante ese plazo en el que se han devengado salarios hasta que se extingue la relación laboral? Que me los tienen que pagar. Ese es el órdago a la grande, porque me pagan la indemnización más los salarios de tramitación. Encima una indemnización más alta. Así que esa situación es muy buena. ¿Y la cotización? Y la cotización, por supuesto. Todas estas sentencias que me reconozcan cualquier derecho que yo no tenía reconocido en mi relación laboral, yo, porque el juzgado no lo va a hacer, yo tengo, pues a través del abogado, lógicamente, tengo que informar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del contenido de esa sentencia, darle traslado. Oiga, denme de alta esos periodos que están sin reconocer, o póngame la jornada al 100%, que en mi vida laboral, como hemos visto antes, aparece una jornada del 40% y yo he demostrado en un juzgado que está al 100%. O este periodo de
hasta que se extingue la relación laboral, démelo de alta. ¿De acuerdo? Todo eso se notifica y todo eso lo ganamos. Así que ese es el órdago la grande. ¿Qué pasa si la empresa ha cerrado y no hay dinero? ¿O que se cobra? Embarga. Bueno, si no hay dinero me refiero. Está claro que cuando yo tengo ya la sentencia y han pasado 20 días, desde el dictado de la sentencia puedo presentar una demanda ejecutiva. ¿Qué significa la demanda ejecutiva? Pues como no me ha pagado la empresa voluntariamente, yo le digo al juzgado que embargue bienes, porque a mí no me han pagado. Pero si la empresa se ha quitado en medio, y en España es una cosa muy fácil, porque yo monto GEMA SL y digo, pues ahora me voy a quitar en medio a los trabajadores la deuda y a todo Dios, y he hecho la persiana y la subo y ahora soy Martín SL. Soy la misma, hacemos lo mismo y todo es igual. ¿Vale? Bueno, pues ya me he quitado en medio todo. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas responden ellas solas. No responde el empresario, Gemma Martín de Arriba, que soy yo, no voy a responder por Gemma SL ni por Martín SL. Mi patrimonio está a salvo y yo me he llevado por delante a todo el mundo y aquí me he quedado tan tranquila. Eso en España se puede hacer y se hace. ¿Vale? Y se hace. Por eso el trabajador tiene que estar siempre ojo a visor de... Ojo, yo puedo demandar a mi empresa, pero si mi empresa se llamaba Pepito Pérez y yo prestaba mi servicio en el mismo sitio, no reclamo a esta, reclamo a esta y a la otra, en la antigüedad desde entonces. Pero es que a mí me han echado y entra otra empresa, yo reclamo a esta empresa, a la de atrás y a la nueva. Y a todo el que pille por delante me lo llevo por delante. ¿De acuerdo? Porque, lógicamente, hay una responsabilidad empresarial por sucesión de empresa. Si yo presto mis servicios laborales aquí... y mañana se baja y se cierra la empresa que se abre y esta otra empresa, yo lo siento, pero yo tengo la antigüedad de antes y la de ahora. Ha habido una sucesión de empresas y yo soy tan trabajador como lo era con mi antigüedad. Se da el caso. Lo que yo me lleva acusado. Claro, ¿qué? No sabía. Claro, porque no sabe nadie, pero el otro día un arañí, un compañero que vino, era tanta la cantidad, por eso que no se lo podía creer. O sea, no, pero sí, que sí, para eso están los técnicos, coño. Yo digo la visión que me lo creo. Hombre, claro, se lo creen, anda que no. Y quien tiene que recortar, en todo caso, que sea el juez. No va a recortar todo. No, siempre hay que pedir Claro. todo. Todo. Hombre, no, pensárate, no, todo lo que diga el convenio. Yo creo que ahora mismo, vamos, no voy a tratar el 99% de los trabajadores no lo ves. Claro, ese es el problema. Que vamos al colegio, aprendemos matemáticas, aprendemos sociales, aprendemos naturales y aprendemos marquetería, pero nadie nos enseña absolutamente nada sobre derecho laboral. Cuando supuestamente nos están formando para que nos incluyamos en el mundo laboral. Y llegamos al mundo laboral como si estuviésemos en el medievo, que lo que me diga el jefe, pues va a misa. Pero los deberes, nos enseña los deberes, los derechos no. Claro. Pero... Es que tampoco son deberes a lo mejor todos, porque luego... A ver, hay... Pero tú me entiendes. Sí, claro, pero me sí. refiero es que hay muchas extralimitaciones de las prerrogativas que pueda tener un empresario. Por ejemplo, en la zona de... Sabéis que soy de Vamos, no pasa de igual. En las zonas de costa que hay el alquiler vacacional y la limpieza de apartamentos y demás, los trabajadores los mandan a limpiar las casas particulares de sus empresas. Pues ¿no? Lo entendemos. Yo incluso he visto a trabajadores de una panadería que le llevaban a limpiar unas caballeritas de caballos, a limpiar la mierda de los caballos, porque eran de los mismos empresarios, y estamos hablando de panaderos. ¿Qué pasa? Que vamos desde esta mañana. Es un sinvergüenza. Claro, por eso es que hay que saber... O sea, no tiene otro nombre, pero lo dudo. Y también un sinvergüenza. Bueno, pues ese sería el despido improcedente. ¿Cómo articulo yo contra un despido? Pues acordar lo que os dije del plazo de 20 días. En ese plazo de 20 días hábiles hay muchas cosas que hacer. Lo primero es poner una papeleta de conciliación ante el CEMAC, el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, en este caso de la provincia de Cádiz. Cádiz es una provincia extraña porque todas las provincias tienen los órganos uniprovinciales y Cádiz tenemos 3 órganos uniprovinciales. En Cádiz tenemos el CEMAC de Cádiz, el CEMAC de Jerez y el CEMAC de Algeciras. Aquí estaríamos dependiendo de Jerez, ¿vale? En la zona de Cádiz, Puerto Real, San Fernando, Chiclana, Medina sería Cádiz. Algeciras, sería ¿vale? Tenemos 3 CEMAC. Lo primero, poner la papeleta de conciliación ante el CEMAC. Ese día acudimos a un acto de conciliación con un letrado mediador. Le damos mucha importancia, a los trabajadores le dan mucha importancia a ese acto y suele ir hasta asustado. Y eso es una tontería, es un acto meramente administrativo porque es un requisito previo para tú poder ir a un juzgado a demandar. Te exigen que te lleves tu acta
Y porque, bueno, el derecho laboral es un poco paternalista, intenta que se llegue a acuerdo, que todo funcione de maravilla, y realmente pues es poco necesario, porque no se llegan muchos acuerdos a muy pocos y porque no merece la pena llegar a acuerdos. ¿Por qué no merece llegar la pena? A ver, depende. ¿Por qué hay que tener cuidado a la hora de llegar a acuerdos en un CEMA? Pues una cosa muy importante. Si a mí me dan el dinero, como se dice en mi pueblo, al cante escuchado, entonces sí, yo meto mi dinero en el bolsillo, me hacen la transferencia, yo compruebo, transferencia hecha, bien, vale, yo un acuerdo, si me interesa, vale. Pero si no me lo dan así y me dicen que me van a pagar mañana o dentro de 15 días o dentro de un mes, ¿qué me sucede? Que el FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial, se va, ¿vale? Entonces no responde. Con lo que me puedo ver con un acuerdo muy bonito, que lo puedo meter en un cuadro, o que no. Entonces los acuerdos al juzgado. Así que ese acto administrativo que con ese fin paternalista se lleva a efecto, pues no vale absolutamente para nada, ¿vale? Puede ser con avenencia, que sería ese caso, que hay acuerdo, puede ser sin avenencia, que no hay acuerdo, puede ser sin efecto, que es que la empresa esté citada, pero no le da la gana a él. Pasa mucho. Pasa muchísimo. ¿Qué pasa sin efecto? Que yo le puedo pedir al juez de la demanda que los condenen al pago de intereses, de costas y una multa de 180 euros, pero no paga las costas del abogado y paga esa multa de... Cuando se ha presentado al tema del juicio. Y si no se presenta a ninguno de los dos sitios, se le suelen poner, ¿vale? Estaba explicando lo de la ejecución y quería ahí meter el tema del FOGASA. Acordaos que qué pasa si la empresa no me paga. Que he metido esto del FOGASA ahí un poco en medio que no venía a cuento. Sí viene a cuento, siempre viene a cuento, pero ¿qué pasa si la empresa no me paga cuando tengo esa sentencia? Ejecuto, el juzgado busca bienes y si encuentra bienes me pagan el dinero. Y si encuentra un camión lo va a subastar, o un piso. Pero si no encuentra nada, por lo que os decía de que se quitan de en medio las empresas, decreta una insolvencia que puede ser total, puede ser parcial, puede ser provisional, puede ser absoluta, ¿vale? Parcial porque a lo mejor le han embargado 500 euros, pero me debe 30.000. Entonces, bueno, parcial porque no me lo debe ya todo. Total, pues porque me debe todo, no he conseguido embargar nada. O provisional porque, bueno, a ver si va a tener bienes en un futuro, o definitivas insolvencias si la empresa entró en un concurso y ya que yo se liquidó y ya no hay nada. Oye, el tema del concurso, algo meterlo luego al final. Bueno, pues, ¿qué pasa en esos casos? Que cuando yo tengo el decreto de insolvencia que decreta el juzgado, insolvencia, esta empresa no tiene un duro. Con ese decreto me voy al FOGASA. Solo tengo un año para ir al FOGASA. Si se me pasa ese año, no cobro nunca. ¿De acuerdo? ¿Qué responde el FOGASA? Pues responde del pago de 120 días 120 días de salario y 360 días para las indemnizaciones de despido. Para el año en curso, para el año 2022, os lo he puesto aquí las cantidades que corresponderían a este año, ¿de acuerdo? Esto lo tenéis. Lo más técnico, porque hay que decir que hay que insistir en el juzgado. Si te deben dinero, embarga. Si no hay nada que pagar, entra todo. Exacto. Y algo te traen. Es que la gente, nos quedamos atrás. Y Arturo embarga para la vida. Lo que haga falta. Aquí. Como el juez determine, lo embarga. Mira, en el folio 10, abajo pone declaración de insolvencia de las empresas. Salario, 20 días, al valor del doble de salario mínimo interprofesional, que serían 77,77 en este año. Así que el tope para el pago de salario son 9.333,28 euros. Y de las indemnizaciones, 27.999. Es decir, cuando la gente dice, sí, pero va al FOGASA y te pagan un porcentaje. La empresa no paga, el FOGASA no paga porcentajes, paga esos topes de cantidades salariales. Pero como veis, da margen, hombre, si hay una antigüedad muy grande, pues pierdes. Pero da margen para que casi toda la gente lo cobra prácticamente todo, ¿vale? En su integridad. Has dicho que en el caso, por ejemplo, de que una empresa, por ejemplo, se llama X, no sé, y de pronto baja la persiana y luego sube con otra, por ejemplo, cuando el juez dice, vamos a ir detrás de esta persona porque solamente ha bajado la persiana y la ha subido con otra, ¿eso aplica cuando la naturaleza de la empresa también cambia? ¿Pasa de una SL a una SA? Sí, claro. Y hay una cosa muy interesante que es la doctrina del levantamiento del velo, ¿vale?
Es un tema, excede un poco lo que es la naturaleza del derecho laboral, porque eso forma parte del derecho civil, derecho mercantil. La doctrina del levantamiento del velo es que muchas veces las empresas aparentan ser una cosa que no son y pueden estar dentro de lo que es un grupo de empresas, pero encubierto, ¿vale? Aquí voy a decir Cádiz, en Cádiz tuvo un supuesto que era súper curioso, eran unas empresas que se trataban además un tema de gestión de residuos bastante feo y lo que hacían era eso, iban cambiando el nombre de la SL y al final conseguimos llevarlo para adelante el tema como grupo de empresas, ¿vale? O sea, conseguimos demostrar que realmente... Levantar el velo. Exactamente, levantas el velo y esas empresas están funcionando de una forma patológica como grupo de empresas, ¿de acuerdo? Entonces, indistintamente esa empresa está operando de la misma manera, es que a veces incluso el teléfono, la sede social, la forma de funcionamiento es exactamente la misma. La puedes pillar, pero depende siempre del criterio del juez que considere suficiente o no, porque el trabajador ahí tiene una dificultad probatoria siempre en orden a levantar el velo, que es que no dispone de ese tipo de documentación. Pero ojo, la puedes pedir judicialmente, puedes pedir todo lo que necesites. Porque esto es fundamental la patología, ¿no? Sí, es fundamental la patología. El comportamiento patológico como grupo de empresas, de esas empresas encubiertas. Por eso hay que llevarse por delante a todos. A todos. Y además en el derecho laboral hay una cosa muy buena, que sigue, que espero que no lo cambien nunca, que es que no hay condena en costas al trabajador nunca. Entonces puede ser, por eso es una jurisdicción muy bonita, porque puede ser muy atrevido. El derecho laboral te da una forma de funcionar muy osada. El derecho civil es muy conservador, porque tú no puedes hacer nunca que un cliente tuyo se juegue una condena a costas. Puede pasar, pero te conviertes en conservador. No lo tengo todo conmigo, con meter esta empresa no la puedo meter. Pero en el derecho laboral te lo llevas a todos por delante, porque tú no tienes ese problema. Entonces te permite ser atrevido y investigar mucho por ese camino. Lo he hecho muy bien. Al darse muy bien, tiene resquicio, o sea, hay posibilidad de exprimirlo a saco. Exactamente. Vamos a exprimirlo. De verdad la jurisdicción es más bonita, la jurisdicción Es garantista, en el fondo tiene un punto de garantía. En el fondo, mientras no continúe limando... Lo va limando, pero hay un punto de garantía que hay que aprovecharlo. Sí, hay un punto de garantía. Bueno, hay un punto de garantía hasta el punto de que hay una presunción que se llama pro operario, que es que en el caso de duda, los jueces deberían dictar sentencia a favor del trabajador. ¿Vale? O sea que sí, tiene un punto garantista. Digo en teoría porque luego cada juez los hay más propietarios, más sí, pero ese punto que tú dices de osadía, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Y eso es técnico, aparte de ser osado, es técnico, por eso es necesario que nosotras estemos chiquillo, que te venga, chiquillo, escucha, habla con el abogado. Habla, pon tu caso y verás, porque si no, no me merece. La nulidad del despido. Ya hemos visto que el juez puede decir que este despido está bien hecho, es procedente, este despido está mal hecho, es improcedente con los efectos que ya hemos visto de readmisión o abono de indemnización. Y nos queda la madre reina, ahora que estamos cerrando. Nos queda el mejor, pero ya está circunscrito a un espacio muy pequeño, que es la nulidad del despido. Antes, cuando había esos defectos de forma de los que hemos hablado para que un despido pueda ser considerado procedente, eso conllevaba la nulidad, y ya no. Ahora, para que un despido te lo declare nulo, tiene que haber una vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, ¿vale? O sea, nos hemos quedado muy pequeñita la cosa, es complicado. ¿Cuáles son los efectos de la nulidad? Por eso lo voy a entender rápidamente. La inmediata readmisión del trabajador en las mismas condiciones que venía disfrutando antes del despido, con carácter previo al despido, ¿vale? Entonces, claro, te tienen que devolver a los puestos. No decide. No. Readmisión inmediata y abono el salario de tramitación. Y abono el salario de tramitación, sí o sí. Eso es el nulo. Claro. Eso es... El trabajador recupera su puesto de trabajo. Pero ¿cuándo puedo yo reclamar que mi despido sea nulo? Pues tiene que haber una vulneración de derechos fundamentales. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales? Pues los que dice la Constitución. Oh. Claro. Entonces, ¿cuál es el más claro? El derecho a la indemnidad. El derecho a un proceso con todas las garantías. Y por eso hay que decirle a los trabajadores alto y claro, no tengas miedo de reclamar. Porque si tú reclamas tus derechos, tú te blindas. Todo lo contrario del miedo. Si tú metes una denuncia de inspección, por denunciar estás indemne. No te pueden
despedir por haber denunciado. Fíjate qué fuerte, todo lo contrario. Todo lo La gente contrario. no denuncio porque tengo miedo, no, denuncia y te blinda. Exactamente. Y te blinda. Y eso hay que decirlo alto y claro, porque... Exacto. Cuando el terrorismo laboral. El mundo para arriba, el mundo para arriba. Sí, sí, no porque detrás hay amenazas de otro tipo. Para que Claro, hombre, yo no digo que los trabajadores sean tontos, pero que existe un miedo que te asusta. Yo digo que no saben lo que es la voluntad, no lo saben. No tienen conciencia, o sea, no hay conciencia, lo pueden saber, pero no se lo acaban de creer. Entonces, creer. tú puedes, la empresa que te entra otra y otra y otra. Eso no lo sabe la gente. Claro. No lo sabe. Pero si el otro día estábamos hablando, la gente no sabe ni en hostelería ni que existe un convenio. No sabe que existe un convenio que te ampara, no tienen ni idea. Y está trabajando, lleva años trabajando en esto. Claro, sí, pero el negro y el no sé cuál, eso sí lo sabe, pero no sabe que hay un convenio provincial firmado por sindicatos y por las sociales que te ampara. No. De obligado cumplimiento. Y que no es el Palacio de Invierno, es un convenio firmado por la gente social. Si no lo firman, no es necesario. Es de lo... Entonces, cuando yo tenga cualquier problema con mi empresa, por ejemplo, no me han reconocido la antigüedad que me tenían que reconocer, no me han reconocido la categoría que me tenían que reconocer, no me están pagando los pluses que me tenían que pagar, me están pagando por debajo de convenio o lo que sea, o no me han dado las vacaciones, lo que sea, yo no me callo. Lo mejor que puedo hacer es interponer o bien una denuncia de inspección de trabajo, como ha dicho José, o bien una papeleta de conciliación y reconocimiento de derechos en el SENA. O si pero una papeleta de conciliación en reclamación de cantina. La empresa no puede represaliarme, como bien ha dicho José, a mí la empresa no puede represaliarme porque yo haya reclamado el cumplimiento de mis derechos. Si lo hace, el despido va a ser declarado nulo porque existe aquí, ¿os acordáis que os he dicho? El que alega prueba, no siempre, luego os contaré. Ya hemos llegado. El artículo 184 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece que en un juicio en el que se esté discutiendo si un despido es o no es nulo, si yo aporto indicios suficientes que digan que el trabajador ha articulado un procedimiento judicial o prejudicial digo porque inspección de trabajo, por ejemplo, no es judicial, es prejudicial, o papeleta de conciliación no es judicial, es prejudicial, pero está reconocido en la misma categoría, ¿vale? Si yo tengo una demanda o una papeleta presentada o una denuncia a la inspección de trabajo y a mí me despiden, yo ya doy un indicio en el juzgado de que ha habido una actuación en la consecución de sus derechos por parte del trabajador y una reacción de represalia por parte de la empresa. Si la empresa no consigue, porque ya se produce esa inversión de la carga de la prueba que os he dicho, ya yo no tengo que probar qué. Ahora es la empresa la que tiene que probar que esa decisión que tomó de despedir al trabajador es proporcional. Y si no lo es, la presunción es de que está represaliando al trabajador por haber reclamado un derecho. Ya no cabe ahí improcedente, o no debería caber, ¿vale? Porque si yo he presentado una reclamación contra esa empresa y a mí me han despedido, ese despido es nulo, porque hay una presunción de que a mí me han represaliado, ¿de acuerdo? Entonces, nulidad, con todos los efectos derivados de salud. Porque va contra el derecho fundamental. Claro. Exactamente. Igual que en huelga. He dicho la igual que en intimidad. huelga hay dos o tres cosas que no. Pero ojo, despido de una señora embarazada, despido de una persona de otra raza, despido de una persona afiliada a un sindicato, despido de un trabajador en el ejercicio de sus funciones sindicales, despido de una persona con otra religión o con otras tendencias sexuales que no sean la Que todo no es fácil, ¿eh? heterosexual, tal. No es fácil demostrarlo, ¿eh? No, esas son todas mucho más difíciles. Menos la libertad sindical también es fácil, ¿no? Porque tú justificas que tiene un delegado, que es un miembro del comité. Si eres un delegado electo, eres prácticamente. Claro, puede producirse esa inversión, pero el resto es más complicado, ¿de acuerdo? Es más complicado. Te pueden decir no hay causa y ese despido es improcedente, porque tú no consigues acreditar que ese despido se produce porque esa persona es de otra raza, por ejemplo, y eso no hace que el despido esté bien hecho, sino que la calificación pasaría a ser improcedente en lugar de nulo, y el trabajador ya difícilmente recupera su puesto de trabajo, va a ser indemnizado, pero lo va a recuperar, ¿vale? Sobre todo un trabajador represaliado como para reincorporarse, la empresa lo quita del medio porque le resulta molesta a una persona que está reclamando el cumplimiento de sus derechos, ¿vale? Y ahora llegamos a, vale, la empresa me echa. Yo echo a la empresa, el artículo 50 del que os hablé al principio.
Si la empresa no me paga o me paga con retraso, mismo proceso, papeleta de conciliación, demanda judicial, sentencia, demanda. ¿Cuándo lo hago? Cuando me pagan con retraso. ¿Y cuáles son los efectos de la extinción? Los efectos son pues, iguales que los del despido improcedente, ¿vale? Problema de la extinción, que tengo que ir a trabajar, que es que hasta que un juez no me extinga la relación laboral, yo no puedo irme de mi puesto de trabajo, porque eso es una renuncia. O de buscarlo. ¿Eh? O de buscarlo. Lo que sí se que no se ha hablado hasta ahora de una cosa que son las medidas cautelares. Las medidas cautelares son la posibilidad que tengo dentro de cualquier procedimiento judicial que yo inste a decirle al juez, como el riesgo a que me pase esto es este, suspéndame usted tal obligación hasta que se dicte sentencia. O sea, yo le puedo decir al juez, como estoy padeciendo una situación espantosa en mi casa, porque es que no tengo dinero, porque es que no me van a hacer 7 meses, porque es que no... O la empresa tiene las puertas cerradas y no me ha dado... La empresa se ha dado de bajar los trabajos, que no ha dado de bajar los trabajos, debería cerrar la puerta y no llama cuando yo... y no abre la puerta cuando llama. Y a mí no me han dado de bajar la seguridad social, pues tendré que pedir una extinción de la relación laboral. Tendré que pedir una extinción, pero claro, ¿dónde voy a ir a trabajar si eso tiene la puerta cerrada? ¿O cómo voy a ir a trabajar si no me están pagando? Yo le puedo pedir, que no es que me lo concedan, pedir a un juez que adopte la medida cautelar de que yo no tenga que ir a trabajar hasta que salga una sentencia. Y si la sentencia se me desestima, entonces ya pues sí me tienen que obligar a volver a mi puesto de trabajo, y si me desestiman, pues ya está, yo vuelvo y saco. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la posibilidad, y la otra es que efectivamente muchas personas, esto es real, que no es una estrategia procesal, ni tiene mala fe ni nada, es una circunstancia real, y he visto muchos trabajadores en esa situación. Cuando uno está sin cobrar y no puede pagar la hipoteca y tiene el riesgo de que sus casas se pierdan o se pierde, o sus hijos pasan necesidad en su casa, o debe ya dinero a toda la gente que conoce, pues uno no está bien, uno está mal. Uno está pasando una situación de depresión que justifica, y la justifica con todas las de la ley, que esa persona esté en situación de baja de IT. Entonces tú estás cobrando tu prestación de IT, y pues ya llegará, pero que cualquier persona puede enfermar por una situación de la gravedad de lo que estamos hablando, ¿no? De que no te paguen tu salario. Así que esa sería la extinción del artículo 50. Y los ERTE y los ERTE. Bueno, los ERTE se hicieron muy conocidos pues con la pandemia, con la situación de pandemia, declaración del estado de alarma, primeras vacaciones concedidas a la gente, y después ya se instaura, se generaliza el mecanismo de los expedientes de regulación temporal de empleo, y mucha gente pensó que era una cosa nueva. No, los ERTE no son una cosa nueva, lo único que se hizo fue que mientras durase el estado de alarma, el trabajador en situación de suspensión de su contrato de trabajo no consumía desempleo, ¿de acuerdo? No lo consumía. Esa es la única diferencia que se hizo, pero ese mecanismo existe. En ese caso, bueno, estaba justificada una situación de fuerza mayor que no hacía falta explicarlo más, ¿no? Estábamos todos encerrados en casa y solo se trabajaba en las profesiones que se consideraron esenciales y en las demás no. Entonces, bueno, pues estaba justificado. Pero, ¿qué tiene que acreditar una empresa para solicitar un expediente de regulación temporal de empleo? Pues por lo menos tener 2 trimestres consecutivos de pérdidas económicas, y ese expediente de regulación de empleo puede durar un mínimo de 6 meses. O sea, yo no puedo suspender 15 días, tengo que suspender un periodo que se supone que la empresa va a utilizar para remontar un poquito y poder volver a garantizar los puestos de trabajo. Y esos expedientes temporales de regulación de empleo pueden ser de 2 tipos, o suspensivos o bien de reducción de jornada. Eso es lo que lo hemos visto también durante la pandemia. Yo creo que todos somos ya expertos en ERTES. Entonces te puedes quedar en tu casa y cobrar directamente la prestación de desempleo, o bien pues tu jornada pues se te reduce y ya. ¿Vale? Y los ERES, ¿qué son los ERES? Pues los expedientes de regulación de empleo. Los famosos. Los famosos ERES. Bueno, esos son famosos, esos también son famosos. Eso no termina uno nunca de enterarse de todo. Ni me enteraré. El expediente de regulación de empleo es el despido correcto, ¿vale? La empresa cierra y coge y despide y ya está. Hay que abrir obligatoriamente un periodo de consultas, se tiene que llegar a un acuerdo y después se comunica la extinción de la relación laboral a los trabajadores.
Se puede presentar demanda por el ERE contra el despido colectivo, se hace en el TSJ, en el Tribunal Superior de Justicia, y no obstante lo anterior también se pueden presentar demandas individuales de despido en los juzgados de lo social que quedan parados, otros fregados. Si se llega a un acuerdo con el expediente de regulación de empleo, la indemnización es la misma que la del despido objetivo, son 20 días por año de servicio con un tope de 2 mensualidades. En esas negociaciones muchas veces se ofrece una mejora, suele ser de 8 días, se suelen dar 28 días. Antiguamente pagaba el Fogasa 8 días y por eso ha quedado un poco esa costumbre de los 28 días. Es la negociación, ¿no? Es la negociación. Y bueno, pues hay que estar atentos en las empresas que son grandes porque pueden ir haciéndolo de forma escalonada. Hay que tener cuenta si en un periodo de 90 días se ha despedido un 10% de la plantilla o de 30 días, dependiendo del número de personas que integren esa empresa. A veces se hace eso, se empieza a echar trabajadores de forma paulatina como si fuesen despidos individuales, pero realmente es un despido colectivo encubierto y para saltarse el periodo de negociaciones. Pero bueno, eso es todo demandarlo y ya está, y conseguir la calificación de la improcedencia de esos despidos individuales o ya ver la vía, ¿vale? O impugnar, como decimos, el expediente de regulación de empleo cuando no se ha formalizado, claro. Y esas son las formas de extinción, Y después de eso, ¿qué tenemos previsto? Las reclamaciones de cantidad de monitores. Bueno, cuando hablamos del plazo genérico de un año para reclamar y que luego nos vuelvan a hacer el plazo cada vez que reclamamos, ese es para reclamar el dinero que nos deben, las reclamaciones de cantidad, ¿de acuerdo? Mismo proceso, papeleta de conciliación, CEMA, demanda, juicio, igual, pero tenemos un año. El procedimiento que deriva de una reclamación de cantidad es el procedimiento ordinario, que es un procedimiento larguísimo por el colapso de los juzgados, porque normalmente son juicios que duran poquísimo. El de despido dura mucho y el de reclamación de cantidad suele ser corto. Pero te señalan el juicio para dentro de 3 años. Con lo que, claro, no es muy ágil. Es como el que compra una promesa de que voy a cobrar dentro de X años un dinero. Pero existe una posibilidad que es bastante interesante, que se incorporó en el 2012 al derecho laboral, pero que en vía civil existe desde siempre, que es la demanda del proceso monitorio. El proceso monitorio es que aquel trabajador que tenga las nóminas impagadas en su poder puede presentar una demanda en el juzgado, también tiene que ir al CEMA adelante, eso no lo quita nada cuando es obligado, ¿vale? Tiene que presentar puede presentar una demanda en el juzgado de proceso monitorio, que es rapidísimo. Le dan traslado a la empresa por 10 días para oponerse o pagar. Si la empresa se opone ya nos han fastidiado porque tenemos que meter en el plazo de 4 días la demanda de proceso ordinario. Pero muchísimas veces las empresas no se oponen. Y al no oponerse, ¿vale? Porque si tú no me has pagado las nóminas de julio y agosto o no me has pagado tal cosa, tienes que tener tú. ¿Qué vas a decir? Tienes que tener Pues tampoco hay muchas cosas para oponerse, entonces muchas veces las empresas no hacen nada. ¿Y la empresa te da una nómina y tú firmas? Sí, muchas veces. Más de 2. Muchas veces. Muchísimas. Yo también. Muchísimas veces. Entonces, solo así se puede hacer el monitor. Sí, tienes que tener documentación acreditativa de las cantidades que reclamas. Pero tú eso lo metes en el juzgado, le hacen el requerimiento a la empresa por 10 días, si no hace nada, el juzgado archiva el monitorio y presenta la demanda ejecutiva y ya estamos ejecutando. Ni juicio ni nada. Y si hay insolvencia ya me voy al Fogasa del tirón y si no hay le van a embargar y vas a cobrar. Sin embargo, la cantidad clásica, el año y pico no hay quien te quite. Y hace poco... Por eso muchas veces en el SEMA, la empresa, si tú vas a cobrar una cantidad de 7.000 y la empresa te dice, sí, te vamos a dar, te doy 4, pues tú no igual aparece, sí, no espero 3 años. Claro. Pero eso ya forma parte de que el trabajador o el trabajador lo acepte y que lo pague, que no sea la bla, que eso es otro. No, que te lo pago, no. Que me lo dé o la transferencia que yo la vea. Entonces, a veces pasa, ¿eh? No mucho, pero a veces hay empresas que están dispuestas a pagar y lo hacen. No, yo se ha ganado todo el mundo, ¿eh? Yo no esperaría 3 años, yo cobro ahora. Claro, pero mucha gente es lógico. Eso es una parte de entre años lo vas a cobrar, pero lógico que tú digas, no, dámelo ya, adiós. Pero ahí sale todo el mundo ganando. Pero eso no pasa mucho, ¿no? Ahora nos vamos ya por el bloque 6, pero tenemos algunos hechos, o sea que vamos a pasar enseguida a comer hostelería. Sí que es importante ya, casi que como última cosa, porque luego vamos a ver lo de la hora ordinaria y extraordinaria, pero ya nos vamos a unir al tema del convenio de hostelería.
que es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la movilidad geográfica. Tiene un nombre muy rimbombante, pero es una cosa que sucede, ¿vale? Sucede habitualmente. Sobre todo me gustaría centrarme un poco en el tema de la movilidad geográfica, porque la modificación sustancial de las condiciones de trabajo son una serie de cuestiones que no se pueden mover, como por ejemplo la jornada, el régimen de turnos, el pago de salarios. Si la empresa hace eso, o bien excede lo que está previsto para la movilidad funcional, por ejemplo, en el Estatuto de los Trabajadores está regulado que a mí, salvo que haya una situación de fuerza mayor, no me pueden poner en una categoría inferior, ¿de acuerdo? Y que si a mí me colocan en una categoría superior a la que me corresponde, yo voy a adquirir los derechos que se derivan de esa categoría superior, ¿vale? Pero si se adopta una modificación, pues que me cambian el turno del día a la noche, que me pagaban conforme a esta categoría y ahora me van a pagar conforme a esta otra. Esa es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. ¿Sustancial qué significa? Que tocan unas cosas que son esenciales dentro de lo que yo he pactado supuestamente con mi empresa en mi contrato de trabajo. Eso se puede llevar al juzgado. Tampoco necesita reclamación ante el CEMA, ¿vale? ¿Os acordáis en vacaciones? Os dije, aquí no hay CEMA, directo al juzgado. En la modificación sustancial de las condiciones de trabajo tampoco hay CEMA, directamente al juzgado, ¿vale? Dentro de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo hay una que es... tiene ciertas diferencias con respecto a la anterior, que es la movilidad geográfica, se regula incluso aparte. La movilidad geográfica es que esa modificación sustancial afecta a mi centro de trabajo y me mandan a un destino a más de 30 kilómetros de mi centro de trabajo habitual, o que tardo en llegar a mi centro de trabajo el 25% del tiempo de trabajo que tengo de jornada, o que me va a costar el 20% del salario que tengo para ese día llegar hasta ahí, ¿vale? Si se da alguna de esas circunstancias nos encontraríamos no solo en una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sino con una movilidad geográfica, ¿vale? Ni la modificación sustancial de mis condiciones de trabajo, que me cambien los turnos, que me cambien las jornadas, que me cambien el abono de salario, ni la movilidad geográfica que me mandan a otro centro necesitan una reclamación previa ante el CEMA. ¿Y qué tiene que hacer la empresa? Pues me tiene que hacer una notificación escrita con 15 días de antelación, donde me diga, me exprese qué circunstancias económicas, técnicas u organizativas os acordáis del despido objetivo, que justifiquen esa medida. Pero además yo puedo extinguir, si a mí no me interesa esa modificación que me están haciendo, yo puedo extinguir esa relación laboral. Y a mí en esa carta, donde me están comunicando esos cambios en la relación laboral, me tienen que decir que yo tengo derecho a extinguir la relación laboral por un importe de 20 días por año de servicio con el tope de 24 mensualidades, lo mismo que el despido objetivo. Y el trabajador renuncia, cobra su indemnización y se marcha si no le interesa. Esto cuando la empresa lo haga bien. Si la empresa no lo hace bien, lo mismo que el despido objetivo, y no me acredita cuáles son esas circunstancias en las que a mí me están haciendo esas modificaciones en mi contrato de trabajo, ni me lo comunica por escrito en la forma debida, ni me lo preavisa, ni me informa de que yo tengo derecho a extinguir la relación laboral si no estoy conforme con eso, pues yo voy al juzgado para intentar conseguir una declaración por parte del juez, bien de improcedencia o bien de nulidad. ¿Vale? Voy a encadenar. ¿Restablecer las condiciones antes de llegar a la extinción? Claro, lo que yo le pido al juez es que me vuelvan a colocar donde yo estaba. O sea, cuando yo no esté de acuerdo, yo no cojo la indemnización. O sí, tengo un año para hacerlo, ¿vale? Desde que se dicta esa sentencia en la que el juez declara lo que sea, yo tengo un año para extinguir. Más no, pero tengo un año para extinguir, porque es ese plazo genérico que hablábamos de lo que hablábamos del plazo general en el derecho laboral. Pero yo lo que le pido al juez no es que me paguen la indemnización, o sea, lo que quiera, que me la paguen. Lo que le pido es que me repongan en mi puesto de trabajo, porque esa modificación que se ha hecho o esa movilidad geográfica que se me ha aplicado son improcedentes. La empresa no ha justificado por qué me hacen eso. Entonces, la consecuencia inmediata es la reposición en mis anteriores condiciones. ¿De acuerdo? Pero a veces sucede que todo esto se da en vulneración de derechos fundamentales. Es como cuando hablábamos del despido que se ha calificado nulo. Hay veces en las que una empresa lo que quiere es quitarse del medio a un trabajador. Yo recuerdo un caso sangrante de una trabajadora con una jornada a tiempo parcial
que la mandaron de Cádiz, de la provincia de Cádiz, a Granada, con una nómina por debajo de 600, 700 euros, ya no recuerdo el importe exacto. Eso quiere echarla, está claro. Claro, eso es un despido, entonces un despido encubierto. Esa trabajadora, afortunadamente, había reclamado en la inspección de trabajo su condición de trabajadora indefinida dentro de esa empresa. Lo había conseguido. Entonces pudo solicitar la declaración de la nulidad dentro de ahí por vulneración de derechos fundamentales. Y aquí os voy a decir una cosa que vale tanto para el tema de los despidos, como de las modificaciones sustanciales, como de la movilidad geográfica, cuando hay vulneración de derechos fundamentales. La mera declaración de derechos fundamentales no es exactamente igual que la declaración de improcedencia, me refiero en estos casos, que las consecuencias son la reposición a tu puesto de trabajo en las mismas condiciones. Aunque en el caso de improcedencia puedes optar por los 20 días, lógicamente. Es que también puedes, a partir de la LISOS es la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, pedir una indemnización porque la empresa ha vulnerado un derecho fundamental tuyo. Y esas indemnizaciones, pues dependiendo de la vulneración que se haya producido en tu derecho fundamental, puede ser cuantiosa, ¿vale? Entonces, por si te la dan y si te declaran la nulidad, hay que pedir esa indemnización de la LISOS, ¿vale? De la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Y yo creo que con esto que hemos llegado, ahora vamos a pasar al convenio, tenéis un resumen de casi todas, no todas. Pero de casi todas las situaciones que os podéis encontrar. Y ahí en las hojillas estas pues tenéis un pequeño resumen, no, cálculo de horas, pero bueno, si lo vamos a llevar al convenio. Vamos a hacer una pregunta de lo de la movilidad. Sí, de lo que quieras. Si tú, cuando tú firmas, es que a mí ya no, pero nosotros pegamos con la movilidad geográfica, tal. A mí, cuando firmamos el contrato y todo, una de las cláusulas era movilidad geográfica y aceptábamos. A priori. Pero eso no, eso no evita que la empresa tenga que seguir cumpliendo con sus obligaciones. Y te tiene que entregar una comunicación escrita donde te digan las causas, justifique por qué, te mandan a aquel sitio, o sea, lo que no puede ser es que una firma de una cláusula general de un derecho universal sobre la persona del trabajador a la empresa. O sea, va a tener que justificar igualmente que hay unas circunstancias económicas, técnicas o organizativas que exigen que ese trabajador se desplace a esa otra localidad o a esa otra provincia y va a tener que hacer una comunicación escrita, exactamente. Y si no me podían, si te niegas, te despiden con los 20 días, ¿no? Sí, siempre y cuando te hagan la notificación bien, ¿vale? Siempre y cuando cumplan con su parte, con sus formalidades, no puede ser improcedente. No, te colaron muchos años. Claro, puede ser improcedente, y si tú expresamente en tu demanda dices que no optas por la indemnización, que no quieres extinguir y que pides la reposición a tu puesto de trabajo, pues eso es lo que el juez va a acordar y te tienen que mandar a tu puesto de trabajo. Ya quisiera la empresa echarte por 20 días a lo mejor. Que ojo, estamos hablando de 20 días, pero con un tope de 12 mensualidades, de 24 mensualidades, de 24 mensualidades. Ojo. Sí, pero que en un periodo largo de eso no es nada. No, de 12 mensualidades, el tope de 24 mensualidades de los 33 días. ¿Vale? Claro. Sí. Y ahora vamos a pasar a esto y vamos a hacer al hilo de esto, aunque no es de aplicación, el último bloque, que es el bloque 7, ¿vale? El de calcular la hora ordinaria y calcular la hora extraordinaria. Vamos a hacerlo rápido, que la gente está cansada. Muy rápido. Porque el convenio de hostelería recoge expresamente cuál es el valor de la hora extraordinaria, ¿vale? Mira, muy ligerito, para que en cualquier sector, esta es la norma que se va a aplicar, ¿vale? El convenio que sea de aplicación en cada momento. Cuando tenemos dudas... Es que soy también, como sindicalista, hay que darle la bronca un poco al trabajo de trabajadora, es decir, que tu convenio te lo tiene que saber, por lo menos lo básico, colega. ¿Tenerlo? Hombre, tenerlo y echar un vistacillo. Saber cuánto de tu hora extra, yo qué sé, ¿no? Que menos, ¿no? Por lo del descanso, todo eso. Ahora, descanso tú vas a hacer. Echar un vistazo. Son 6 páginas. Está publicado en el boletín oficial, en este caso de la provincia, cualquiera puede poner convenio colectivo de hostelería en un buscador de internet y va a salir el convenio, no hay ninguna duda, ¿vale?
Todos empiezan con esto, ámbito territorial. Ámbito territorial es donde se va a aplicar, en este caso provincia de Cádiz, y ámbito funcional. Ámbitos funcionales, ¿a quién va dirigida la aplicación de este convenio? ¿Vale? Eso, en el caso de la hostelería no hay dudas, pero hay otro tipo de empresas que sí pueden generar dudas sobre cuál es exactamente el tipo de convenio que se le aplica. Por ejemplo, pensemos en un bazar chino, es un ejemplo, ¿vale? ¿Qué se le aplica? ¿El de el pequeño comercio del metal? ¿O se le aplica el de tejidos y quincalla? Depende, ¿no? Entonces, si no queda claro en el contrato de trabajo, pues, hombre, el que más le favorezca al trabajador y ya se discute en sala cuál es el de aplicación. Hombre, en este caso no hay duda. En un caso que tenemos en Cádiz, hay una compañía que son biólogas y que están controlando estos de eólicos, paso de agua y tal, y están con convenios de los vigilantes de seguridad. Otra cosa, cuando hay convenio, lo que hay es estatuto, estamos a mínimos, ¿vale? A niveles mínimos. Y luego hay otros convenios que son hasta graciosos, porque el convenio, por ejemplo, de peluquerías, todas las categorías cobran exactamente lo mismo, te da igual ser el jefe que ser el último de la fila, y lo que cobran es el salario mínimo interprofesional, o sea que ojo, que a veces tener un convenio. Bueno, mira, vamos a pasar a, ¿veis? Capítulo segundo, régimen de retribución. Aquí os dicen todo lo que, los pluses a los que uno tiene derecho, ¿vale? Salario base, no hay duda, porque todas las nóminas van a contener un concepto que se llama salario base. Antigüedad, ¿de acuerdo? Aquí nos dice, por ejemplo, un 4% sobre el salario base cuando lleve 5 años trabajando para la misma empresa y así sucesivamente. Nocturnidad, ojo, es un plus que se aplica siempre después de las 10 de la noche, ¿de acuerdo? En la parte proporcional, pero ojo, nos dicen que como mínimo se va a incrementar un 25 sobre el salario base, o sea que no nos volvamos locos es que solo es una hora, bueno sí, pero se va a incrementar un 25% sobre el salario base, aunque sea una hora porque es el mínimo establecido. No, la relación de cantidad, está claro, ¿no? Es tuyo. Pagas extraordinarias. Aquí veis que vamos a tener 3. Lo normal que nos decía el Estatuto de los Trabajadores, que tenemos 2 pagas, la de julio y la de diciembre. Pues en el caso de la hostelería, vemos que tenemos la de julio, la de diciembre, julio y Navidad, y octubre. Si lo veis aquí abajo, ahí está, octubre, ¿de acuerdo? ¿Qué pedazo de convenio? Sí. ¿Cómo calculo yo el prorrateo de una paga extraordinaria? Pues cuando son julio y diciembre, divido el salario base más antigüedad entre 6. 6 y 6, 12, ¿vale? Entre 6. ¿Cómo calculo cuando son 3? Pues lo divido entre 4. Y cuando son 4 pagas extraordinarias, que también los hay, como el de vigilantes de seguridad, pues lo divido entre 3. Y así me sale a mí cuál es el prorrateo exacto de las pagas extraordinarias. Y ojo, el convenio de la construcción prohíbe expresamente el prorrateo de pagas extraordinarias. Si alguna vez veis una nómina con paga extraordinaria prorrateada, eso se tiene por salario ordinario y se puede reclamar la paga extraordinaria íntegra. Pues a reclamar las pagas extraordinarias íntegras. No, a mí me la pagan, a mí me dan las pagas. Aparte, está prohibido el prorrateo y muchas empresas prorratean. Plus de transporte para todo el personal, con independencia de dónde se viva. Muchas veces, vamos a ver en la hostelería que no aparece este plus por ningún sitio. Ropa de trabajo, igualmente. 21,41 mensuales durante 12 meses. Si no me dan la ropa, me tienen que pagar ese plus. Tiene que aparecer en nómina. Manutención, igualmente, me tienen que pagar 32,83 euros. 32,83 euros si yo me pilla alguna de las comidas dentro de mi centro de trabajo. Luego hay otros como alojamiento, quebranto de monedas, desgaste de útiles, etc. Y aquí llegamos a esto. Servicios extraordinarios. Vámonos abajo y nos dice nada, porque es el mismo importe, pero lo vamos a ver luego en la tabla salarial. Pero lo vamos a ver aquí, ¿vale? Porque son las horas extraordinarias. Iros atrás del todo y aquí tenéis las tablas, ¿vale? La última página. Hora, donde pone servicios extraordinarios, hora, 19,08. Esa es la hora extraordinaria en hostelería. ¿De acuerdo? Eso es. Cada hora extraordinaria que haga un trabajador, 19,08. Iros ahora al artículo 20. Servicio extraordinario. Iros ahora al artículo 20. Jornada de trabajo. Dice que la jornada anual serán de 1.800 euros. 40 horas semanales. ¿De acuerdo?
Vale, pues todo lo que exceda de 40 horas semanales me tienen que pagar a 18 Horas. Es una hora extra. a 19,08 euros la hora, ¿de acuerdo? Imaginaos un convenio en el que no nos lo dicen cuánto vale la hora extraordinaria. Casi ninguno lo dice, ¿vale? Pero muchos lo que dicen es que será el 75% más de valor que la hora ordinaria. Claro, pero ¿cómo calculo yo la hora ordinaria? Vamos a verlo aquí, en el bloque 7 lo tenéis. Sería salario base, más antigüedad, más prorrateo de pagas extraordinarias, esos son los tres conceptos que metemos, lo multiplicamos por 12. 12 lo dividimos por 52, que son las semanas que tiene un año. O sea, mi salario base más mi antigüedad más mi prorrateo de pagas extraordinarias lo multiplico por 12 meses que tiene el año y lo divido entre 52. Ahí tenemos el salario semana, ¿vale? 1.800 horas. Lo divido entre ese número que me ha salido, de dividir entre 52 mi salario multiplicado por 12 y me da el valor de la hora ordinaria, porque 1.800 es la jornada máxima que hemos visto en el convenio. Si es otra jornada, pues en vez de 1.800 entre la cantidad que salga de dividir entre 52 se pone la otra cantidad. Ahí lo tenéis, si lo he dicho muy deprisa, lo releéis que está claro, dividir entre 52, ¿vale? Y entonces esa es la hora ordinaria. Si el convenio lo que me dice es el valor de la hora ordinaria es un 75% más, pues multiplico por el 75% y ahí tengo el valor de la hora extraordinaria. ¿Vale? Eso es calculador. Ojo, descanso semanal. En hostelería hay un día y medio de descanso semanal, ¿de acuerdo? Ahí lo vamos a dejar, pero lo que vamos a estar atentos, me refiero en cuanto a estas cláusulas de aquí, lo que vamos a estar atentos es que cualquier hora que supere esas 40 horas semanales, la tenemos que reclamar con el valor de la hora extraordinaria, ¿vale? Y ya está, ya lo último que os digo, que hay que leer los convenios y que hay siempre al final una tabla salarial y cuando ya lo viene previsto en el propio convenio, cada año se publican las tablas salariales que entran en vigor en ese año corriente, se deberían publicar. Igual que esto, lo buscamos poniendo BOP, porque es boletín oficial de la provincia, y aquí lo que sí hay una cosa que es Cuando curiosa. se publican las tablas, puedes reclamarle a tu empresa. Sí, el último salario publicado, salvo que tenga prevista la actualización conforme al IPC. Si viene previsto en el convenio, se actualizará conforme a tal índice, pues tú se lo aplicas. Una pregunta. Entonces ya la base, ¿no? Yo hago un contrato con mi empresa. Un contrato, un convenio, mira, un acuerdo entre la empresa. Lo mínimo que me deben de pagar es esto, ¿no? De ahí para arriba, ¿no? Un convenio, no un contrato con tu empresa. Todo lo que te reclamen por debajo de convenio, reclamación de cantidad, ¿vale? Todo. E incluso denuncia e inspección de trabajo. Pero antes de que pase el año, metemos la papeleta de conciliación. Paramos nuestro plazo de prescripción. No pueden las empresas pagar por debajo de convenio. Pueden ser sancionadas por inspección de trabajo. Desde luego yo tengo que reclamar esas cantidades. A veces poniendo la denuncia en inspección, si hay buena fe por parte de la empresa, y a veces también para evitar que ser sancionada y alegar que bueno que ha sido un error de la gestoría o del contable o de quien sea, pues coge y paga, ¿vale? Pero por si acaso, antes de que pase el año, dejamos nuestra papeleta de conciliación presentada. Porque, ojo, inspección de trabajo, si hay un pleito metido, sea de lo que sea, ya no entra a resolver. Te dice, cuando usted tenga su sentencia, me la notifica si quiere, ¿vale? Entonces, la vía judicial, para reclamar cantidades, vía judicial, y siempre habrá tiempo de comunicar la inspección de trabajo que la empresa estaba incumpliendo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Ah, lo último, lo prometo. Como veis, hay tres tipos de establecimientos, A, B o C, ¿vale? Establecimientos con categoría A, con categoría B, con categoría C. Normalmente al trabajador le resulta imposible saber exactamente qué categoría tiene. Ponemos la más alta siempre, porque para eso venimos de más. Pero bueno, ante la duda. El juez de lo social número 2 de Cádiz, en un juicio, estuvo preguntando cosas como esta. ¿Las servilletas eran de tela o eran de papel que parecen tela o eran de papel directamente? Por eso... ¿A veces? Exactamente, ¿vale? Así que... Esa es. ¿Era de tela?
Eran de papel que van a hacer tela, ¿ves? Eran de papel C. servilletero. Eso es bueno, quitando jurisprudencia. Exacto. Aquí tenéis las cantidades del salario base que corresponden según la categoría que tenga cada establecimiento. Ante la duda, se pide la más, porque el que pide lo más pide lo menos, pero el que pide lo menos no pide lo más. Eso es, ¿vale? la regular. Y ya preguntadme lo que queráis. Siempre me los pillo después de comer y que espero no haya sido muy pesado, pero preguntadme lo que queráis. ¿Qué pasa que cuando una empresa, una cooperativa está compinchada con los delegados sindicales? ¿Cómo se hace para...? Pues a ir a las elecciones y quitar a esa gente de ahí. No pueden hacer nada. El fuego, ¿vale? Sí, claro. Caña. Hay que competir a las elecciones y sacar. Es una franja de No puedes demostrar una cosa así, no puedes demostrar una cosa así. No, eso ya sería, esos son los casos extremos. Ha habido casos extremos definidos en Granada, entre algunos casos así bestia de acoso sexual y tal, que no es difícil de demostrar y tal. Entonces lo que se hace muchas veces es la acción directa, y vamos allí 4 veces de guillo, que vamos a estar en la puerta con una pancarta y no van a entrar en tu pizzería ni Dios. Y está 4 días este tío es un cabrón en la puerta y entregando papeles. Y le pagó todo a la chiquilla. La echó, pero le pagó todo. ¿Sabes lo que digo? Pero eso ya son las vías expeditivas. Ahí no hay otra. Y eso, si tiene fuerza para hacerlo, eso es otra liga. Eso cuenta. Eso es otra liga. Condiciones. Pero que existe sanción de la presión. Las empleadas de hogar, que hace poco se le han reconocido los derechos laborales como tenían, cuando fallecía la persona para la que trabajaban, únicamente le daban 1 año de salarios, ni indemnización ni nada. Tú puedes llevar 40 años trabajando para esa casa, que a ti lo que te daban era 1 año de salario, se corre. Y sin desempleo ni nada. Ahora ya eso lo hace el estatuto de los trabajadores. Sí, estatuto, es que estamos hablando de que ahora